Linney probablemente nunca antes había experimentado una sensación de soledad tan intensa, tan desnuda y antinatural. Es como si lo sometiera a una tensión física. Le recuerda aquel cuento popular en el que los humanos habían nacido originalmente como seres con 4 brazos y piernas, pero fueron separados en 2 seres, destinados a perseguir siempre a su otra mitad en el acto desesperado de sentirse completos de nuevo. Freminet se siente impotente, viendo involuntariamente cómo su pequeña familia se desmorona lentamente. Aunque él mismo está a punto de convertirse en un adolescente, Freminet no puede evitar sentirse como si tuviera 8 años otra vez. Observa cómo Linney sigue durmiendo, preguntándose si debería intentar levantarlo, cuando, en lugar de Linney, la imagen de su mamá en la misma posición le cruza por la mente, de espaldas a él y descompuesta sobre una cama vieja y crujiente. En lugar de las sábanas color crema del hogar, imagina sábanas amarillentas y el horrible rojo seco que las mancha. La imagen repentina lo hiela hasta los huesos, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho y los oídos. Tembloroso, agarra a Pers de su mesita de noche y sale de la habitación, con la mente y el cuerpo helados, rogándole a su mente que olvide que alguna vez imaginó algo. No lo hace. Subconscientemente, posiblemente con la imagen de su mamá aún grabada en la mente, Freminet regresa a sus viejas costumbres. Barre y limpia los pisos, sumiéndose silenciosamente en los movimientos mecánicos de las tareas domésticas. Sigue cayendo en un aturdimiento sin sentido, incluso cuando intenta con todas sus fuerzas salir de él. No es muy diferente al de Linney, salvo que no se salta comidas por ello. Su cerebro clama por comida, demasiado asustado para volver a pasar hambre. También ha estado cortando su comida en trocitos, preparándola inconscientemente de la misma manera que hacía con las comidas de su mamá, con la garganta destrozada de tanto toser. Freminet siempre frunce el ceño al darse cuenta de lo que ha hecho, mordiéndose el labio con una mueca. No preparo esta comida para nadie. ¿Por qué sigo haciendo esto? Para la tercera vez, el cuchillo que había estado usando cae ruidosamente en la mesita de noche mientras se hunde las palmas de las manos en las cuencas de los ojos, con las manos temblorosas de frustración. Solo estaba allí con Linette, cuyo breve regreso coincidió, por desgracia, con uno de los trabajos de Linney. Intenta ocultar su disgusto lo mejor que puede al residente de la otra habitación, pero como con casi todo, lo hace fatal. ¿Qué tal si te vas a la cama, Freminet? Insiste la voz de Linette con suavidad, casi con cautela. No importa si no te sientes bien. Puedo terminar aquí. No estoy enfermo, quiere refutar con petulancia, haciendo una mueca de exasperación. Se hunde aún más las manos en los ojos, ignorando el dolor sordo que vibra por la acción. Estoy bien, dame un minuto, jadea, obligándose a respirar hondo. No le ayuda tanto como desearía. No sé qué me pasa. No me pasa nada, así que ¿por qué actúo así? Pero las palabras se le atascan en la garganta, y su cuerpo se estremece ante una oleada de emoción. Con los ojos aún cubiertos, encogido de miedo, oye a Linette acercarse lentamente a él y pasarle una mano delicada por el pelo, antes de rodearle las muñecas con cuidado. Ella aparta sus manos de su rostro, con ternura pero firmeza. Parparea con dificultad al ver de nuevo la luz en sus sensibles ojos, y descubre los finos ojos felinos de Linette mirándolos fijamente en los suyos, enrojecidos. Ella está agachada sobre una rodilla para estar a su altura, lo que hace que Freminet parezca un poco más alto. Se ve cansada, con el pelo despeinado y suelto de la trenza. Incluso cuando no está en una misión, las ojeras se le pegan como un parásito. Linette aprieta los labios, con una expresión pensativa al mirar sus manos. Él la vio meditando nerviosamente, mientras intentaba organizar sus pensamientos lo mejor posible. No soy, empieza, en silencio e insegura, buena. Con palabras. Al menos, no como Linney. Cada vez que abro la boca, me da un poco de miedo decir algo que moleste a alguien. Es mi forma de ser, así que dime si digo algo malo. Sus dedos con garras aún aferraban los de Freminet, sujetando sus manos cubiertas de gasa como si fuera una delicada flor. Frota su pulgar sobre la palma de él, suave y delicadamente. Sé que las cosas no están bien ahora mismo. Entre todos. Reconoce suavemente, suspirando, Linney ha estado luchando, como mínimo. Sé que está pasando por mucho y que le cuesta mucho solucionarlo solo, pero tengo que confiar en que puede encargarse de ello. Linney es un tipo duro. Lo máximo que podemos hacer es estar ahí para él hasta que eso pase. De verdad, murmura Freminet con voz ronca. Creo que, está molesto.
No solo porque siempre te vas, sino que, siente que te estás distanciando de él. ¿En serio? Pregunta Lynette, con un tono de sincera desconcierto. ¿Estás segura de eso? No he intentado ignorar a nadie a propósito, solo estaba un poco cansada, nada más. ¿De verdad Linnea pensaría que haría eso? Podría estar equivocado, aclara Freminet rápidamente, y agrega tímidamente. Para ser honesto, ya no sé qué está pensando. Lo siento. No te disculpes. Las cosas han sido difíciles para todos, incluso para ti. Quizás no de la misma manera, pero lo veo. Lynette cambia de postura y deja escapar un largo suspiro. Hablaré con él, ¿de acuerdo? Arreglaré las cosas, al menos hasta que pueda entender lo que le está pasando. Se mueve para pellizcarse el puente de la nariz por un momento, con el estrés emanando de su cuerpo. Freminet siente una punzada de culpa, inseguro de si debería arrepentirse de haber provocado esta conversación. Supone que no debería, ya que en realidad era una conversación que deberían haber tenido, pero no puede evitar sentir remordimiento por el desánimo en el que se encontraba la gemela. No sé cómo terminarán las cosas. No me gusta imaginar que empeoren, pero la verdad es que ya no puedo estar segura de nada, admite Lynette, y la declaración hace que Freminet se desanime visiblemente. El adolescente mayor se inclina hacia adelante, agarrándolo del hombro con ternura, pero pase lo que pase, quiero que sepas que siempre te querremos a nuestro lado. Eres nuestro hermano pequeño, consanguíneo o no. Así que no pierdas la esperanza, destaca con un brillo en los ojos. Todos somos fuertes, tú especialmente. Solo ten un poco de paciencia, ¿de acuerdo? Freminet sorbe, pero la acción es inútil, pues el papel atascado en su nariz se lo impide. Espera que tanto sorber no le provoque otra hemorragia nasal. Odiaría manchar la preciosa camisa blanca de Lynette al abrazarla. Las cosas mejoran. Lentamente, al menos. Lynette cumple su promesa y encuentra tiempo para hablar con Linnea. Freminet no estaba, así que obviamente no sabe exactamente de qué hablaron. Tampoco se siente lo suficientemente valiente como para preguntar, pero descubre que no lo necesita. Es evidente que un peso que Linnea antes llevaba se alivia un poco, ya no se ve tan tenso y nervioso cada vez que habla con Freminet. Lynette todavía tiene que salir más que cualquiera de ellos, pero se ha esforzado por pasar tiempo con ellos cuando está presente. Lo mejor, cuando están todos juntos, todo por fin vuelve a la normalidad. Ya no hay farsas ni máscaras, ni se ocultan cosas a propósito. Siguen sin contarle a Freminet qué hacen exactamente cuando están de misión, pero no importa. Freminet ya lo aceptó. Además, ya no le mienten a propósito. Simplemente no hablan de ello. Quizás por fin se dieron cuenta de que lo primero lo molestaba más que lo segundo. Y como si el universo mismo los cuidara, la recuperación de su relación llega a su punto máximo con la llegada de la pirrovisión de Linnea. Él se había dedicado a ayudar a Lynette a planificar sus misiones, lo que parecía aliviar la ansiedad que le producía la incertidumbre sobre el estado de su hermana. Y cuando parten en una inusual misión conjunta, ambos regresan un poco desmejorados, con la ropa rota y sucia, y con dos misiones en lugar de una. Linnea sonríe y camina con orgullo junto a su hermana, habiendo finalmente encontrado su lugar. De vuelta junto a ella. Freminet se alegra por ellos. Volver a ver a sus seres queridos rebosantes de alegría y felicidad es un placer invaluable. No le guarda rencor cuando Linnea vuelve a unirse a Lynette en casi todas sus misiones, dejándolo a menudo solo con un abrazo rápido y una despedida apresurada. Quizás en su momento le habría dolido, pero el pequeño ha comprendido la relación de los gemelos. No es que se priorizaran mutuamente, sino que simplemente son la mitad del otro. Los gemelos siempre querrán a Freminet con ellos. Siempre se necesitarán el uno al otro, además de a sí mismos. Freminet aprende a no tomárselo a pecho. Y cuando se embarcan en otra aventura, Freminet siempre puede sumergirse para escapar. En cierto modo, bucear es como sumergirse en las cálidas aguas de su propia cabeza, salvo por la ausencia de sus amigos, claro. Aquí, en este nuevo mundo submarino, puede escapar del gélido contacto de la realidad y experimentar un mundo mágico diferente al suyo. Recolectar materiales y transportar cargas se convierte rápidamente en su pasatiempo favorito, y sus habilidades, en constante desarrollo, lo convierten en un niño prodigio. Cuando empiezan a nombrarlo líder de grupo en excursiones de buceo, tras apenas un mes de buceo, siente que el peso de la responsabilidad es más ligero que el de la mayoría. Era temprano por la mañana, el amanecer se asomaba en el horizonte, tiñendo el cielo infinito de un rosa pálido.
En teoría, debería haber sido solo una inmersión normal, con las corrientes calmadas y se preveía que así se mantendrían. Quizás por eso ninguno de ellos notó nada extraño, hundiéndose silenciosamente en la orilla sin mayor alboroto. No habían pasado ni 20 minutos cuando sintió el primer presentimiento. Al principio, simplemente lo ignoró, atribuyéndolo a haber entrado en una zona más fría del agua. No fue hasta que lo asaltó por segunda vez, con el miedo enroscándose en su estómago, que finalmente cedió a su paranoia. Hizo un gesto de emergencia hacia atrás, instando a los niños que estaban detrás a subir. Estaba seguro de que estaban confundidos, pues todo había ido sobre ruedas hacía apenas un segundo, pero aún así obedecieron. La inquietud persistía en lo profundo de su pecho, y sus ojos vacilaban al nublarse la vista. Un pánico profundo comenzó a apoderarse de él, de repente sin poder respirar. Pasó una mano por la válvula del tanque. Sintió frío en el pecho al encontrarla suelta en lugar de apretada. Los tanques, se dio cuenta, con los ojos inyectados en sangre, tienen fugas de aire. Nos estamos asfixiando. Aunque se obligó a moverse más rápido, su mente se volvió lenta y perezosa, y la oscuridad se cernía sobre su visión borrosa. Tardíamente, se dio cuenta de que los otros niños que nadaban debajo de él también se movían más despacio. Quería sumergirse de nuevo para atraparlos, arrastrarlos a la superficie para que tomaran más aire, pero sus pulmones luchaban y sufrían espasmos de dolor al no poder respirar. ¿Era esto lo que había sentido mamá todas esas veces que no podía respirar? ¿Ver sus pulmones marchitarse y reventar de dolor, una asfixia lenta pero inevitable? Con un último impulso de energía, me muevo, negándome a dejar que nadie más muera aquí. Antes de que pudiera darme cuenta de lo que había hecho, Freminet había sacado a su equipo por separado, a la superficie, donde había rocas. Algunos se apartaron y tosieron agua, mientras que otros simplemente respiraban agitadamente, tumbados de lado. En medio de la tempestad, en medio de la tormenta, Freminet había logrado el equivalente a un milagro para sí mismo, rescatando a su equipo sin que hubiera que lamentar una sola lesión. En una batalla contra la atracción del mar, Freminet había salido victorioso, ileso. Y no regresa con las manos vacías. En su mano temblorosa yace una pequeña piedra brillante, de un azul claro que emana de ella. Está fría al tacto, con la superficie ligeramente escarchada y el símbolo de crioterapia estampado sobre ella. Rebosa de poder oculto, hipnotizándolo con su brillo. Al regresar al orfanato con él en la mano, casi esperaba que los gemelos lo felicitaran como lo habían hecho con Linney. Ahora estaban más cerca de estar en igualdad de condiciones, ¿verdad? Ya no se quedaría atrás. Todos eran niños reconocidos por los dioses, así que eso debía significar que estaban destinados a la grandeza, igual que los héroes de los cuentos de hadas. En cambio, encuentra a ambos gemelos con expresiones de horror silenciado cuando les muestra la piedra, con los pies clavados en el suelo alfombrado de sus habitaciones. Lynette es la primera en moverse, se lanza hacia adelante y se arrodilla, lo levanta y lo abraza con fuerza. Se estremece contra él, y Freminet tiene que comprender que es por el esfuerzo de no llorar. Tal vez podríamos ocultarlo, sugiere Linney, intentando estabilizar su voz. Freminet, ¿alguien te vio con esto? Algunos miembros del equipo de buceo, creo, murmura, inmóvil, donde Lynette sigue frotándose la mano para consolarla. No está herido ni nada, así que se pregunta si la acción es más por ella que por cualquier otra cosa. Linney maldice en voz baja. Escúchame, Freminet. Si alguien te pregunta sobre tu visión, no se la muestres. Ni siquiera actúes como si existiera, ¿de acuerdo? ¿Qué? Freminet pregunta suavemente, con una voz que parece demasiado joven. Está bien, oye susurrar a Lynette, con la voz temblorosa y llena de lágrimas contenidas. Está bien. Lo arreglaremos, te lo prometo. Eres muy joven todavía, así que no pueden. Ella hunde la cabeza en su hombro, con las manos temblorosas mientras su voz se vuelve más triste. Lo siento. Lo siento. Lo siento muchísimo. Freminet, interrumpe Linney, con ojos intensos pero expresión sombría, dame tu visión. La guardaré en un lugar seguro para ti. Freminet frunce el ceño y aferra con más fuerza la fría piedra. No ha tenido su visión desde hace mucho tiempo, pero incluso la idea de separarse de ella lo hace protestar de inmediato. ¿Qué? No. Freminet interrumpió con voz seca y cruel. Tenía las pupilas como diminutas, y la frustración la atormentaba. Esto no es una broma ni un juego, y desde luego no estoy fingiendo cuando te digo que hablo muy en serio.
Dame tu visión ahora mismo. Algo se le hunde en el pecho, el miedo le enrosca en la garganta. Freminet nunca había visto este lado de Linney. Para ser honesto, ni siquiera creía que existiera. Pero ahora que miraba al chico mayor, sentía como si estuviera a punto de recibir un golpe mortal. Apenas logra desprenderse del fuerte abrazo de Lynette, casi se pone de pie y retrocede como un animal acorralado. No puedes quitármelo, desafía Freminet sin aliento, tratando de no temblar, no puedes hacer eso. Es mío. Freminet, empieza Lynette, pero él la interrumpe. No. ¿Por qué no le quitaste la visión a Linney cuando la tuvo? ¿Por qué se la quedó? Se gira hacia Lynette, con la voz apagada por la ira. Dijiste que siempre quisiste que estuviéramos juntos, ¿verdad? Tener una visión significa que tenemos más posibilidades de lograrlo. Significa que no me quedaré atrás. Freminet. Él la interrumpe. ¿O también fue mentira? Freminet aparta la mirada, frunciendo el ceño al suelo con los ojos encendidos. ¿Van a mantenerme a distancia para siempre? Siempre hablan de lo mucho que me quieren, pero, ¿es eso cierto? Siento que ya no los conozco para nada. Esperaba que los gemelos se sintieran abatidos ante eso, que se dieran cuenta de que su hermano pequeño se sentía tan poco querido como para dudar de su verdadera conexión. No lo dice del todo en serio, por supuesto, pero cree que es una buena manera de expresar sus emociones. Lo que no esperaba era que el rostro impasible de Linney se contrajera violentamente, siseando entre dientes antes de que una mueca de furia se apoderara de su rostro. Freminet casi se quedó boquiabierto ante lo inesperado, encogiéndose bajo la mirada lívida del chico. Para. Deja de hablar. No puedes decir eso. Linney retrocede un paso y se pellizca el puente de la nariz, transformando su expresión de enojo en una mueca. ¿Quieres saber la verdad, Freminet? Bien. Vamos a decírselo todo entonces. Linney, por favor, suplica Lynette, aparentemente previendo las palabras de su hermano. Él la ignora. La realidad es que solo eres un niño, gesticula con enojo. Cuando te encontramos aquí, estabas tan desnutrido que parecías estar a punto de morir. ¿Sabes qué hicimos? Te acogimos. Te mantuvimos sano y salvo, y lo único que queríamos a cambio era que fueras feliz. Mantuvimos una farsa para que dejaras de preocuparte por nosotros y vivieras tu propia infancia mientras aún la tuvieras. ¿Sabes por qué? Porque te queríamos. Linney, gorjea Freminet. Cállate. Deja de hablar porque no sabes nada. No tienes ni idea de lo que hemos pasado, me dirige con frialdad. ¿Y quieres saber por qué? Es porque eres joven. Sigues creyendo que todos esos cuentos de hadas son reales. Por Dios. Sigues llevando un juguete a todas partes. Sigues actuando como un niño, y eso es porque lo eres. Así que lo siento, por seguir pensando que no estás listo para pasar por lo que pasamos nosotros, por tener Dios no lo quiera miedo por ti. ¿Miedo de qué? El silencio impregna la habitación, un frío gélido envuelve la pequeña habitación como un sueño helado. Freminet se aleja de los gemelos y regresa a la puerta, donde padre permanece impasible. Su mirada intensa lo mira fijamente, antes de fijarse en la piedra que aún aferra en su mano. Se inclina un poco, ladeando la cabeza. Un regalo de la mismísima majestad. ¡Qué inesperado! Murmura padre, pensativo. Su habitual voz fría y cortante desapareció. Ahora era un murmullo curioso. Era la primera vez que la oía hablar así. Cuando recibí un informe completo de tus compañeros buceadores sobre tus acciones, debo decir que me llevé una grata sorpresa. Te has ganado mi veneración, muchacho. Su postura se endereza, con una mirada intensa clavada en la suya. Hablando de cortesías pasadas, debo decir. La ascensión no es algo que deba tomarse a la ligera. Has sido reconocido por los que mandan, y por lo tanto, se espera que las responsabilidades que debes asumir se amplíen. Entonces se inclina, interceptando de forma antinatural sus pupilas rosadas, clavándose en las suyas con una emoción indescifrable. Padre lo agarró del hombro, y Freminet tuvo que asumir que la acción pretendía tranquilizarlo. No puede romper el contacto visual, demasiado asustado de que ella lo golpee en cuanto baje la guardia. Espero grandes cosas de ti, hijo. Susurra, lo suficientemente alto como para que él la oiga. ¿Por qué no vienes un momento a mi oficina? Allí hablaremos de todo como es debido. Freminet intenta no temblar. Mira a los gemelos una última vez, con expresión indescifrable, antes de obedecer de cerca la orden de su padre. Freminet tiene apenas 13 años cuando mata a alguien por primera vez.
Había sido su primera misión oficial, encomendada específicamente por padre. Freminet no tardó mucho en comenzar su parte del entrenamiento tras recibir su visión y recibir una pequeña habitación personal en el extremo sur del orfanato. Esto significaba que ni siquiera había tenido la oportunidad de volver a su habitación y a la de los gemelos. Su horario se había reducido a una rutina nocturna. El cambio lo dejó aturdido y cansado al principio, pero se obligó a adaptarse lo mejor posible. Tras un largo tiempo de entrenamiento físico que lo dejó sin fuerzas y agotado, padre decidió utilizar su mente dotada y someterlo a entrenamiento mental. Las habilidades prácticas y los recursos debían memorizarse, pero la hora de la verdad del aprendizaje lo hacía sentir mareado y agotado. Freminet tiene que admitirlo, echa mucho de menos su antigua habitación. Las frías paredes grises y la cama individual blanca, apartada a un rincón, hacían que la habitación pareciera monótona y desolada, sin la misma vida que tenía la elegante habitación de los gemelos. ¿Habían dormido en esta misma habitación cuando empezaron a entrenar? Parecía improbable, dado lo apretada que se sentía. No ha visto a los gemelos desde que su padre se lo llevó, y griega. No está seguro de querer verlos después de aquella pelea. Puede que Lynette fuera amable con él, pero, Linney se puso muy nervioso. Una profunda culpa todavía lo carcome por dentro, haciéndole sentir fatal al recordarlo. Sabía que no debería haber alzado la voz. Sabía que no debía hacerlo. Aunque algunas de las cosas que Linney dijo sobre sus amigos le dolieron mucho, eso no cambia el hecho de que Freminet atacó primero. Puede que el entrenamiento no fuera tan horrible como lo pintaban, pero está seguro de que tenían buenas intenciones. ¿Me odian ahora? ¿Me odia Linney? Ah, sí que lo he estropeado todo, ¿eh? La asignación llega menos de una semana después de que comenzara su entrenamiento, lo que le distrae del dilema actual. Mira con curiosidad la delgada carpeta que ha pasado junto a ella, leyendo las ubicaciones y fechas garabateadas. Tenía algo que ver con un antiguo proveedor de padres, uno que dejó de traerles existencias y se volvió contra ellos. No está muy seguro de qué hacer con esto, así que se concentra en las palabras de padre. He considerado muchos candidatos para esta misión, declaró abiertamente, con voz firme y suave como la piel de una serpiente. Pero he decidido que tu personaje sería el más indicado. Tienes una característica innegable que creo que podría ser esencial para esta misión. No debería llevarte más de un día, pero estoy dispuesta a tolerar retrasos dado que es tu primera misión. Vete ahora, le había dicho su padre, despidiéndolo de su despacho. Sirve bien a la casa, haz lo que te corresponde y no decepciones. Retribuye nuestra generosidad, y quizás entonces seas merecedor de nuestra bondad. Y eso es precisamente lo que hace. Sale en una carreta al amanecer, tirada por un hombre intimidante, elegantemente vestido y con máscara. No intenta conversar con Freminet, así que tampoco se molesta en hablar. El silencio le da más tiempo para reflexionar sobre el plan que había formulado en su cabeza, frotándose los antebrazos con ansiedad. Era en momentos como este cuando realmente extrañaba a Pers, el reconfortante peso que sostenía en su regazo, firme y siempre presente. Al llegar al amplio lugar designado, se aplana el noble uniforme escolar que lleva puesto y se mezcla con los demás invitados que merodean afuera. Globos y adornos adornan los bordes del viñedo, y hileras de arbustos llenos de uvas bordean toda la plaza principal de la fiesta. Freminet se habría detenido a admirar el lugar, a admirar abiertamente su belleza, pero tenía un trabajo que hacer y un paquete que entregar. Rápidamente logra colarse en la parte principal de la bodega y localiza la cocina siguiendo a unos cuantos. Nadie se inmuta al ver al colegial paseando, ignorando su presencia para disfrutar de la fiesta. El lugar está animado con varios chefs, demasiado ocupados cocinando y preparando platos como para siquiera mirarlo. Bien. Localiza al chef especializado sin mayor problema, observando el brillante sello prendido en el bolsillo de su pecho mientras preparaba lo que parecía ser una tarta tatín de pera. Deja la discreta mochila negra que llevaba en el mostrador, junto a él, y abre la cremallera para revelar con cuidado un frasco cuidadosamente envuelto. A simple vista, parecía un simple y poco susceptible tarro de especias. Pedido especial de mi padre, dice en voz baja, lo suficientemente bajo para que el hombre lo oiga, pero inaudible para los demás. El anciano lo mira fijamente. Sus espesas cejas negras y su bigote resultan amenazantes bajo la luz. Extendió una mano llena de cicatrices, agarró el frasco y lo guardó en el bolsillo de su delantal. Continúa cocinando sin decir nada más, lo que Freminet interpreta como una señal para irse.
Misión cumplida, se felicita, con las extremidades temblorosas de alivio al haber cumplido su parte. Exhala un suspiro de alivio y baja las escaleras principales de la bodega, listo para volver a casa ahora que el peso sobre sus hombros finalmente ha desaparecido. Más allá de las obvias ansiedades, fue una tarea bastante fácil, y Freminet se consideraba bastante bueno en ellas y en eso consistían principalmente las misiones. Se detiene en seco al llegar abajo, demasiado aturdido por el alivio como para ver a la persona justo delante de él. La masa del hombre corpulento era lo suficientemente grande como para derribarlo, gimiendo levemente al sentir un ligero dolor en el trasero. Freminet levanta la vista y abre los ojos de par en par al ver a un anciano corpulento, con un traje blanco impecable. ¿Quién dejó entrar a la rata callejera? Pregunta un noble con neutralidad, con sus rasgos arrugados rozando su barba y cabello plateados. Freminet casi se estremece bajo la mirada del hombre, sin sospechar el segundo grupo de pasos detrás de él, hasta que una voz joven alza la voz. Muestra modales, Monsieur Divestasi. Solo es un chico del internado del centro. ¿Ves su sello? La nueva se gira hacia él y se inclina para ayudarlo a ponerse de pie. Le sonríe amablemente, con un poco de disculpa. No te lo tomes a pecho, querido, ese hombre malo no lo decía en serio. Ni en una fiesta de cumpleaños parece animarse. El hombre resopló, dando otra calada a su grueso cigarro. El chico me chocó, señorita Nadia. Alguien debería acompañarlo a la salida. Basta ya. Solo intentas asustarlo, refunfuña la joven, un gesto bastante descarado para lo que Freminet supone que es una chica noble. ¿Sabes? Deberías ser más amable con la gente nueva. Quizás así aprenderías a hacer un par de amigos nuevos. El hombre mayor gruñe y pone los ojos en blanco, aparentemente irritado por el comportamiento de la chica. Siempre supe que tu padre te daba demasiada libertad. Ahora tienes la boca de una simple vagabunda. Se da la vuelta, aparentemente harto de este encuentro. Dile a tu padre que venga de buscarme cuando termines aquí. Tengo asuntos importantes que tratar con él. Una vez que él se aleja, un gran peso parece posarse sobre sus hombros mientras ella frunce el ceño. Ese idiota, resopla en voz baja una vez que el hombre se aleja, sus tímidos ojos oceánicos se vuelven hacia los suyos, lo siento por eso. Espero que no te haya causado muchos problemas. Los hombres nobles siempre parecen creer que pueden tratar a la gente como quieran. Finalmente, la observa atentamente, con su larga cabellera rubia dorada ondeando sobre sus hombros. Llevaba un vestido negro largo con una enagua blanca encima. Su aura, prístina y de aspecto real, exhibía la verdadera exuberancia de un título nobiliario. Si tuviera que adivinar, aparentaba 1 o 2 años más que Linney y Lynette. Está bien, traga tímidamente, intentando no dejarse llevar por el pánico o la vergüenza. Lo siento, señora. Vaya, vaya, y qué educado además. Sonrió ella, con una sonrisa juvenil que lo cegó, y su expresión casi lo hizo estremecer. Tranquilo, no necesito títulos formales. Apenas los uso cuando hablo con amigos. Mi amiga Clorinde ya lo hace bastante por los dos juntos, rió. Bueno. Creo que debería irme. Gracias de nuevo. Oye. Te ayudaré a orientarte. No quiero que te encuentres con nadie más, dice riendo con buen humor. ¿Dónde está tu mamá? Está por aquí. Su corazón se agita ante la pregunta, sin esperarla. Su expresión debe de caer, porque la dama se apresura a disculparse. Oh, lo siento. No quería traer malos recuerdos. Parece que se debate consigo misma sobre qué hacer antes de meter la mano en el bolsillo de su abrigo, sacar un dulce colorido y señalárselo. ¿Macarrones? Los hice yo misma. Freminet se resiste descaradamente, mirándola como si estuviera loca. ¿Tú, solo tenías eso en el bolsillo? Pregunta arrastrando las palabras, tomando el dulce postre de la mano de la chica mayor. Parecían intactos, sorprendentemente intactos para ser supuestamente caseros. ¡Ay, no! Bueno, sí, entonces sacó una bolsa con cierre hermético del bolsillo de su abrigo, con un arco iris de pequeños macarons dentro. De hecho, tengo algunos. Normalmente, este tipo de eventos tienen discursos larguísimos y aburridos, y no se nos permite comer durante ellos, así que... Freminet tararea, en realidad ligeramente agradecido por la previsión de la chica. Inteligente, murmura. Ella se anima. Lo sé, ¿verdad? Todos siempre piensan que es raro, pero me alegro de haber encontrado a alguien con ideas afines, le agarra la mano y lo empuja hacia adelante. Oye. Déjame enseñarte los alrededores.
Puedo ayudarte a hacer tu propio bolso si quieres. Antes de que Freminet se diera cuenta, la tarde se agotaba con el paso de los minutos. La joven Navia y sus desbordantes travesuras hacían que el tiempo volara, y Freminet no podía evitar sentirse embelesado por su presencia. Quizás fuera la monótona rutina a la que se había acostumbrado la mayoría de los niños en el hogar, ojos vidriosos y silencio, pero Navia se movía y actuaba con una sinceridad que nunca había visto en una adolescente de su edad. ¿Era así como eran los niños fuera del hogar? ¿Siempre eran tan animados? Conoce a muchísima gente, por insistencia de Navia. La mayoría son señoras mayores, amables y educadas, que conocen a Navia desde hace tiempo. No tardan en adorarlo, pues su carita infantil y sus inocentes pecas las han cautivado. Algunas incluso le tiran de las mejillas, para su disgusto y el deleite de Navia. Se absorbe tanto en la acción, olvidando casi por completo su razón inicial de estar allí, que casi vuelve a la realidad cuando un rostro familiar se abre paso entre la multitud. Para su horror, Navia saluda con entusiasmo al hombre al verlo y prácticamente arrastra a Freminet hacia él. Pequeño, quiero presentarte al señor Shavilich. Sonríe triunfante, mostrándolo como si fuera un trofeo. Es el cumpleañero de la fiesta a la que te colaste, aclara, para su vergüenza. Hola. Saluda el hombre, con un pequeño bigote curvilíneo sobre su amplia sonrisa. Se ve tan bien afeitado y arreglado como los archivos de su bolso. Me alegra ver a la señorita Navia haciendo amigos. Su actitud siempre ha sido un poco excesiva para la mayoría de los niños. Hasta mi propio hijo piensa lo mismo. Xavi Illich, se queja la joven sin tapujos, sin que le haga gracia la broma del hombre mientras se sonroja. Vamos, no digas eso delante de la gente. ¿No me tienes ni un ápice de respeto? El hombre se ríe. Lo siento, lo siento. Supongo que las festividades simplemente me tienen de más ganas de charlar. Sonríe, removiendo el vino tinto en su cáliz. O quizás es solo el vino el que me está afectando. Sabe un poco diferente a lo que recordaba también. No me diga que ha bebido demasiado, reprende Navia, visiblemente descontenta con la perspectiva. La ceremonia del corte del pastel ni siquiera ha empezado, señor Shavilich. ¿Qué pensarían las señoritas? Las señoritas me regañarían hasta mañana, coincide, tarareando, y precisamente por eso esta es solo mi segunda copa. El sabor es un poco raro, nada más. Freminet ríe torpemente junto con los demás, intentando ignorar el sudor acumulado en sus palmas. Este hombre es a quien mi padre quería lastimar, reflexiona con pánico, confundido y nervioso. Este hombre estará muerto esta noche y yo me río a su lado. Este hombre está feliz y sonriente, y es evidente que la mayoría de los presentes lo aprecian, hablando de su esposa y cortando su propio pastel de cumpleaños. El miedo se enrosca en su garganta y un dolor visceral inunda sus venas. Freminet espera que el plan de su padre fracase. Espera que algo salga mal con la mezcla, que el chef no haya hecho su parte y que esta pacífica y feliz celebración pueda terminar en paz. Es pura suerte que las cosas empeoren casi inmediatamente. Señor Shavilich. ¿Se encuentra bien? Una mujer mayor interrumpe la conversación. Se ve un poco pálido. ¿Necesita sentarse? Estoy muy bien, Lady Victoria, responde con buen humor, incluso cuando una fina capa de sudor empezaba a resbalarle por la frente. No es la primera vez que bebo vino, después de todo. Aunque debo admitir que, tengo un poco de calor. Un coro de jadeos y clamores resuena mientras Shavilich se desploma, casi cayendo directamente sobre Freminet. Se oyen murmullos mientras Navia y la anciana luchan por mantenerlo en pie, mientras Freminet retrocede sin saber qué hacer. Señor Shavilich. Grita Navia, con los ojos abiertos por el pánico. ¿Se encuentra bien? ¿Qué le ha pasado? Oh, nada, querida, intenta calmarla sin aliento, arrastrando las palabras. Solo necesito, sentarme, creo. Que alguien lo lleve a una habitación privada. Grita un caballero mayor, reuniendo a un pequeño grupo para guiar al hombre semidesmayado al edificio principal de la bodega. Casi espera que Navia lo siga, pero en lugar de eso, se planta junto a Freminet y, inconscientemente, le agarra la mano. Su mirada, firme pero visiblemente temblorosa, observa mientras llevan al noble al edificio. Está bien, dice con dulzura, con la voz tenue intentando parecer segura, el señor Shavilich es un hombre fuerte, ¿vale? Seguro que solo bebió demasiado, eso es todo. Está muerto, casi dice, mientras el pensamiento se repite en su cabeza como un disco rayado. Está muerto. Está muerto. Está muerto. Está muerto y yo lo maté.
Inicialmente, tenía la intención de irse poco después de que el objetivo fuera eliminado, pero se vio envuelto en un torbellino de mujeres preocupadas y conmocionadas, todas guiadas por la joven Navia. Una le dio una toalla y chocolate caliente, otra lo condujo a una habitación de invitados para que los guardias no las atropellaran en medio del asesinato. Incluso cuando la policía comenzó a tomar testimonio de los invitados, algo que enfureció a Freminet, ya que no pretendía verse involucrado, las mujeres mayores acudieron en su ayuda e insistieron en evitar cualquier tipo de interrogatorio. El pobre chico no aparenta más de 10 años, señor, suplica una señora con vestido rojo, situada frente a Freminet para intentar protegerlo. Lleva una hora temblando como una hoja. ¿No cree que ya ha sufrido bastante? Siguen defendiéndolo, incluso cuando el dolor los invade. Los amigos y familiares del mismo hombre que mató esta noche protegen y cuidan al asesino que acaba de cambiar sus vidas para siempre. Freminet no cree haberse sentido tan horrible en su vida. Ese mismo día, mientras regresa en el mismo carro tirado por caballos al orfanato, algo dentro de él muere. Es como si le hubieran vaciado las entrañas, dejándolo vacío por dentro. Cuando su mente regresa, en breves instantes de comprensión de lo que hizo exactamente, le ruega que regrese a un estado de éxtasis sin pensamientos. ¿De esto hablaban Linney y Lynette? ¿De esto intentaban protegerme? Su mente se nubla con más frecuencia, su cuerpo ya no le pertenece. Finos cables de metal tiran de sus extremidades y articulaciones, conectados a algún lugar muy por encima de las nubes. Su piel se vuelve acero frío, su corazón se desploma bajo sus pies como un engranaje suelto. El corazón y la mente de Freminet no pueden soportar la tensión, la presión dentro de él, y libera el vapor en un fuerte silbido robótico. Quizás debería haberle dado mi visión a Linney. Quizás entonces nada de esto habría sucedido. Es un proceso lento pero angustioso, que pasa desapercibido hasta que es demasiado tarde. Ni siquiera recuerda lo que perdió al recordarlo. ¿Se había perdido algo desde el principio? No lo sabe. Ya no sé nada, piensa aturdido. Por favor, Freminet, dice una voz grave, con una clara preocupación en su voz. Este comportamiento es desconcertante y preocupante. No te comportas como siempre, y te veías bastante hambriento las veces que has estado aquí. ¿Te ha pasado algo? ¿Estás bien? Estaban solos en un muelle. Por alguna razón, ninguno de sus otros amigos estaba allí, dejándolos solos con un océano sombrío y brumoso. Apretó los labios ante las palabras del dragón. ¿Qué es esto? Se pregunta. Había una pequeña parte de su mente que quería poner fin a su último comportamiento. Se manifestó en el dragón hidro, usándolo como portavoz. Suena a algo que diría ese viejo reptil. No quiero hablar de eso, admite entre dientes, con la mirada fija en el agua del muelle. Por favor, no me hagas pensar en eso. Por favor. Supone que debería sentirse tranquilo. Una parte de él aún quería salir. Aún reconocía la horrible realidad de su mente fragmentada, medio hundida en el fango del entumecimiento. Pero salir significaba darse cuenta de lo que estaba haciendo, de la espiral en la que se estaba hundiendo. Freminet viene aquí para escapar de estos problemas, no para enfrentarlos. Freminet no ha sentido nada en mucho tiempo. Es bueno saber que aún puede sentir emociones, incluso en un sentido distante y fragmentado. Lo único que realmente ha estado sintiendo últimamente es este cansancio insoportable. Después de eso, deja de visitar a sus amigos, demasiado cansado para lidiar con las constantes preocupaciones del dragón. Ni siquiera su mente está a salvo. Se siente como si estuviera al borde de un precipicio, con el área bajo sus pies desplomándose hacia un fondo invisible. Es un punto sin retorno. Freminet camina por el borde, preguntándose cuán profunda es realmente la caída. Freminet. Grita un día una voz familiar con preocupación, sacándolo de su aturdimiento. Se detiene y se gira para encarar la presencia que se acerca. Linney prácticamente corre desde el otro lado del pasillo. Freminet, Freminet, ahí estás, exhala aliviado, pareciendo contener las ganas de asfixiarlo agarrándose el hombro. ¿Dónde demonios te has metido? Una parte de él simplemente quiere irse y no tener esta conversación. No ha estado evitando a los gemelos, pero no se siente cómodo encontrándolos así. Ha estado demasiado ocupado como para siquiera pensar en cómo abordar esta conversación, ya que su discusión parece tan lejana. Por aquí, responde en silencio. Estoy ocupado, tengo que irme. Sorprendentemente, Linney no se mueve para seguirlo cuando empieza a alejarse.
Freminet no sabe por qué se siente un poco decepcionado, cuando hacía un momento deseaba con tanta desesperación escapar. Pers te extraña, dice Linney de repente detrás de él, lo que lo hace detenerse en seco. Ha estado, sentado en nuestra mesita de noche, sin hacer gran cosa. Me imagino que debe ser bastante aburrido para él. Su corazón se encoge, y Freminet hace una mueca amarga. No sabe por qué de repente se siente tan amargado, olvidando por completo su miseria. Está bien, miente entre dientes. Ya era hora de que dejara de llevar un juguete a todas partes, ¿no? Freminet suplica el mayor, suspirando con una mezcla de frustración y desesperación. Sabes que no lo decía en serio. Solo intentaba, hace una mueca ahogada, reflexionando ansiosamente sobre su cabello mientras intentaba acercarse. Vamos, podemos hablar. Por favor. Si no quieres hablar conmigo, no hay problema, puedo traer a Linette si es lo que quieres, añade. Solo ahora, al contemplar la mirada suplicante de su hermano, se pregunta si alguien le ha dicho alguna vez que no a los caprichos de Linney. Su encanto y sus palabras dulces siempre le han hecho difícil resistirse. ¿Alguien en el mundo le ha dicho que no antes? ¿Quién es él para pedirle esto a Freminet cuando él era el que estaba tan molesto en primer lugar? Freminet está creciendo y dejando atrás esos hábitos infantiles que Linney le decía que lo frenaban. ¿Qué más quiere de él? Tenías razón, grita una vocecita en su cabeza, arañándole el corazón. Tenías razón, no estaba preparado para esto. Hay algo roto en mí y no creo que pueda arreglarlo jamás. No quiero que me veas así. No quiero que te des cuenta de cuánta razón tenías. Estoy ocupado, dice en cambio, con la lengua adormecida y sin vida en la boca mientras se da la vuelta y sigue caminando de regreso a sus aposentos, tal vez más tarde. Al llegar a su pequeña y estrecha habitación, se tira en la cama y se imagina con su mamá, comiendo una bullabesa casera que su madre había preparado. Sus fantasías se han basado en muchas escenas domésticas, casi sin palabras en este pequeño y cálido ambiente. Quizás solo necesita un descanso de todos sus amigos y aventuras. Quizás simplemente está harto de todo. No piensa en ello por un rato, en su encuentro con Linney ni en sus nervios de punta. En cambio, opta por concentrarse en los monótonos movimientos robóticos del trabajo rutinario. Es tan fácil descuidarse, si lo permite. Podría imaginarse manteniendo el metal pegado a sus articulaciones, con la mente despejada y vacía, sin espacio para las emociones. Se siente completamente vacío, el entumecimiento en sus manos es igual al de su corazón. ¿Se habían sentido así cuando entrenaban con su padre? ¿También les habían despojado de la mente a esa manera? Quizás debería haber aceptado la invitación de Linney. Quizás debería haber preguntado antes, aunque probablemente le hubiera mentido. Freminet habría escuchado sus penas, la tensión que todo esto le imponía. Quizás entonces, si hubiera sido más abierto, nada de esto habría sucedido. ¿Podrá Freminet arreglar esto? Casi desestimó a Linney y sus intenciones de arreglar las cosas. Fue cruel de su parte. Egoísta de su parte. ¿Ya no hay nada que arreglar? ¿Derrumbó las cosas sin posibilidad de reparación? No sé cómo terminarán las cosas. No me gusta imaginar que empeoren, pero la verdad es que ya no puedo estar segura de nada, admite Lynette, y la declaración desanimó visiblemente a Freminet. El adolescente mayor se inclina hacia adelante, agarrándolo del hombro con ternura, pero pase lo que pase, quiero que sepas que siempre te querremos a nuestro lado. Eres nuestro hermano pequeño, consanguíneo o no. Freminet se mira al espejo, como una criatura rota, mitad humano, mitad marioneta, que lo mira. Se pregunta si tiene arreglo, si este impostor que lo mira es realmente algo más que eso. En el fin del mundo, ¿a qué se supone que debes aferrarte? Y un consejo. No pienses tan alto ahí dentro, golpea suavemente la frente de Freminet con el dedo índice, quien se frota el lugar con un grudido. Sé que eres un genio y todo eso, pero es importante no obsesionarse con tus propios pensamientos. Tienes que decirlos en voz alta de vez en cuando. Freminet inhala, retiene el aire y luego exhala. Dentro y fuera. Dentro y fuera. Quizás, está complicando demasiado las cosas. Quizás debería dejar de esparcir sus pensamientos en un tablón de anuncios y, en cambio, caminar hacia la raíz de la respuesta que sabe que puede encontrar. Dejar que sus problemas lo consuman ahora significaría perderse en el mar para siempre, otro hogar olvidado en las profundidades de su miseria. Y Freminet está bastante cansado de perder hogares.
Se dirige a sus habitaciones en plena noche, sabiendo que podría meterse en problemas si lo pillaban, pero sintiéndose incapaz de importarle. Lynette abre la puerta a su tímido llamado con rostro impasible, parpadeando solo un par de veces sorprendida antes de dejarlo pasar. Linnea le ofrece tímidamente a Percy, con la mente en orden y bien cuidada. El rostro impasible de Freminet flaquea al ver a su amigo más antiguo, extendiendo la mano para separarlo suavemente del adolescente mayor y estrecharlo contra su pecho en un cálido abrazo. No dicen nada. No le hacen preguntas ni le piden explicaciones, dejando que sus muros se derrumben con el paso de los minutos. El silencio solo se rompe cuando Freminet empieza a disculparse, las palabras brotan de su boca sin parar. La fachada de serenidad que intentaba mantener se desmorona cuando sus emociones empiezan a fluir, solo atenuadas por sus envolventes abrazos y sus silenciosos murmullos de perdón. Su existencia en el hogar es miserable. Mientras permanezca aquí, seguirá lastimando a la gente bajo las órdenes de su padre. Sus uñas se mancharán de rojo y la culpa lo aferrará por el resto de su vida. Pero tal vez sea solo un sacrificio que está dispuesto a hacer. Tal vez valga la pena al final, si eso significa que recibirá un abrazo al volver a casa. Cuando hay tanto en el mundo, bajo el agua y más allá, se siente realmente cómodo explorándolo todo solo, en su cabeza. Aquí, recostado en dos cálidas camas individuales unidas, atrapado entre el cálido abrazo de sus dos seres más queridos, el mundo parece mucho menos aterrador de lo que realmente es. Freminet quiere permanecer despierto, incluso cuando siente los párpados como plomo y el cansancio se aferra a él, solo para disfrutar del momento un segundo más. Tal vez si reza con suficiente fuerza, los dioses lo bendecirán una vez más y le permitirán conservar su segunda familia. El 2 de febrero llega como siempre, y lo peor del invierno finalmente comienza a alejarse con su gélido frío. Pronto, la capa de hielo sobre los lagos comenzará a romperse, y Freminet por fin podrá volver a bucear sin tener que preocuparse de que sus tanques se congelen. Es el presagio de una primavera floreciente, el amanecer de un nuevo año para nuevos comienzos. Pero lo más importante de todo es que marca el cumpleaños de los gemelos. Durante los últimos años, Freminet se ha pasado el día disfrutando de cualquier actividad que los adolescentes quisieran, sin importarle sus protestas habituales. No ganan dinero en el hogar, así que, de todas formas, no es que pudiera conseguirles mucho más. A pesar de eso, los gemelos parecen disfrutar de su voluntaria participación. Un año le rogaron que participara en un pequeño simulacro de actuación que habían organizado, sin informarle de que lo cortarían por la mitad en uno de sus trucos. Otro año, se escaparon a la costa para pasar la noche, salpicándose agua helada incluso con sus pijamas puestos. Freminet terminó siendo el único de los tres en enfermarse después de eso, ¡qué mala suerte! Suele ser un buen momento para todos, un día para celebrar y recordar. Siempre se asegura de mostrar mejor actitud para la ocasión especial, aunque a veces sea agotador. Los gemelos lo ven y le demuestran su agradecimiento en silencio. Decirlo en voz alta probablemente lo avergonzaría. Una reacción indeseable para esta ocasión. Este año, sin embargo, no habrá tales festividades. No hay sorpresas, ni porciones de pastel, ni globos, ni serpentinas que tanto les gustaban a los gemelos. El personal de EAR no les da ninguna porción de pastel especial, el obsequio especial es una rareza en el orfanato y seguramente traerá una sonrisa a su rostro. Este año, los gemelos cumplen 18 años. Eso significa que ya serán adultos. Puede que aún sean huérfanos, pero ahora que han cumplido la mayoría de edad, la casa del hogar ya no está autorizada a albergarlos bajo su techo. Al igual que con todos los huérfanos ahora adultos que habían vivido dentro de los muros del hogar, el padre se encargará de que su reasignación esté bien preparada, y a menudo se le ordena que se vaya ni siquiera un día después de la celebración de su cumpleaños. Freminet ha oído rumores de que los niños graduados del hogar son llevados muy lejos, a las frías tundras y los gélidos inviernos de Snetnaya, donde entrenarán bajo las órdenes de alguien más. Ha oído hablar de sus partidas silenciosas, de niños que pierden el contacto con viejos amigos y nunca vuelven a saber de ellos. Es como si los hubieran arrancado de la faz de Teyvat, atrapados bajo su oscura entraña para el resto de la eternidad. Freminet siempre ha temido las implicaciones de la edad avanzada de Linnea y Lynette, incluso de joven. Era fácil ignorarlo en aquel entonces, mientras vivía el momento, cuando solo tenía que preocuparse por el mantenimiento de Percy y lo que servirían en el comedor ese día. Pero, como suele pasar, la realidad suele pasar factura de la peor manera.
Pasó el tiempo, y con él su juventud. Lo que quedaba de su inocencia se desprendió de sus huesos, quedando expuestos y vulnerables a nuevos peligros con los que no tenían experiencia. Los gemelos serán adultos. Se espera que abandonen el hogar, ambos al mismo tiempo. Ambos sin Freminet. En comparación con ellos, Freminet apenas tenía 14 años. Los efectos de la desnutrición en sus años críticos de desarrollo lo hacían parecer aún más joven. Freminet nunca ha tenido muchas ganas de crecer, no cuando aún está tan apegado a cosas que la gente consideraría infantiles, pero aún así desearía que su edad no tuviera que enfrentarse a este tipo de dilema. Si hubiera tenido su edad, ¿habría tenido la oportunidad de irse con ellos? Si todavía tuvieran su edad cuando se conocieron, ¿habrían podido disfrutar de unos años más de inocentes juegos sin preocupaciones? Sin los gemelos, volverá a estar solo, soportando una vez más el peso del abuso del hogar sin ningún apoyo. Sabe que es irracional pensar que las cosas volverán a ser como antes sin los gemelos. Muchos de esos comportamientos en la casa cambiaron tras el reemplazo del director. No sabe exactamente por qué ni cómo ocurrió, pero a Freminet le gusta pensar que su comportamiento anterior dejó de ser tolerado una vez que se lo contó a padre. No más cobertizos. No más robos, no más peleas. Es difícil de creer, la verdad. ¿Habrían sido diferentes las cosas si hubieran sido así antes de que él llegara? ¿Se habría librado del maltrato de niños mayores, de las ollas de hambre y de todas esas noches de insomnio? Supone que ya no importa. Además, Freminet quizá no sea el más alto del grupo, pero ya está sano y fuerte como para defenderse, incluso si alguien alguna vez tuviera un problema con él. Su criovisión compensa con creces su baja estatura. Aún así, el pensamiento no lo abandona. Las heridas y los recuerdos del pasado son demasiado inquietantes como para desaparecer por completo y desvanecerse con el tiempo. A Freminet todavía no le gustan los espacios cerrados. El miedo se hizo evidente cuando se encerró accidentalmente en un trastero y se obligó a sí mismo a un bloqueo mental. Aún tiene que resistirse a llenarse de comida si no está racionada adecuadamente. La inseguridad alimentaria está demasiado arraigada en su psique como para comer con normalidad. Ha mejorado con los años, pero tiende a empeorar en momentos de estrés. Esas viejas experiencias aún lo atormentan, aunque haya pasado tanto tiempo desde entonces. Mientras permaneciera aquí, entre los muros familiares del hogar que lo retenían, siempre habría una parte desenfrenada de su cerebro, temerosa y aterrorizada por las posibilidades no mencionadas. Al parecer, la ansiedad que esto genera tampoco perdona a los gemelos. Antes, Freminet ocupaba una cama individual mientras los gemelos se acurrucaban en otra, pero una noche, sin decir palabra, juntaron las camas para unirlas, formando un gran montículo de extremidades y cálidos abrazos mientras dormían. Insisten en realizar actividades domésticas juntos, como las tareas del hogar y, ocasionalmente, el entrenamiento. Han llegado al punto de que pasan la mayor parte del tiempo juntos, sin alejarse mucho uno del otro. Todos hablan y actúan como si nada, simplemente siguen con sus rutinas diarias. Linnea sigue prácticamente acosando a Lynette e intentando fastidiarla al máximo, y Lynette sigue refunfuñando y ahuyentándolo como a un pesado. Linnea todavía disfruta avergonzándolo, y Lynette sigue criticando sin rodeos a cualquiera que la saque de quicio. Pero Freminet es muy observador y percibe cómo cambia la atmósfera a menudo. Hay momentos en que Linnea guarda un silencio antinatural, permitiendo que el silencio invada un espacio que él mismo habría llenado instintivamente. Es como si su mente se fuera a otra parte, frunciendo el ceño, la evidencia de haber pensado demasiado, algo demasiado familiar para alguien como Freminet. Se recupera y se disculpa con una sonrisa tímida cuando Freminet le pregunta si está bien, desestimando alegremente sus preocupaciones. Lynette le pide hacer cosas sin que se lo pida, como coserle los cortes del uniforme o cortarle el pelo como es debido, se le resbala un par de veces, claro, pero Freminet le asegura que no le importa. Nunca le ha importado mucho su pelo, así que si Lynette se lo hace, vale la pena. Incluso le regala un paquete de pañuelos, ya que ya ha sacrificado muchos por su nariz sangrante. Él le agradece cortésmente, sin atreverse a decirle que probablemente no le durarán tanto como ella cree. El reloj avanza y la fecha inquietante se acerca. A medida que avanza, se hace cada vez más difícil ignorar el creciente problema. 4 años. Es mucho tiempo para que él esté solo. Bueno, técnicamente no está solo. Siempre tendrá a Pers con él, junto con sus amigos. Pero por mucho que quiera a Pers, no es muy conversador, y sus amigos, bueno.
Puede resultar un poco agotador tener las mismas conversaciones y aventuras una y otra vez. Claro que es entretenido y cumple su función, pero se pregunta cuánto tiempo más podrá seguir con la misma fórmula. Freminet tiene un límite en su creatividad. Aparte de eso, Freminet cree que podría soportarlo. No le cuesta mucho desconectar y poner el piloto automático. Probablemente podrían pasar semanas sin que se diera cuenta, pero a menudo le costaba tener que atender exigencias más domésticas, como recordar que tiene que comer de vez en cuando. No es una perspectiva muy agradable, pero sobrevivirá, piensa. Al contrario, en realidad está mucho más preocupado por Linney y Lynette. Hay peligros mayores ahí fuera. Lo desconocido que se esconde fuera del hogar es mucho más peligroso que lo que hay dentro. Teyvat es un mundo enorme, lleno de criaturas de la noche, y las expectativas del padre son muy exigentes. ¿De verdad no volverían? ¿Los enviarían a la tierra de Snetnaya? ¿Les harían daño allí? ¿No volverían por él? ¿Sobreviviría su relación a la presión del tiempo y la distancia? Es un pensamiento que lo aterra especialmente. Freminet podía esperar ansioso e impaciente el día en que se convirtiera en adulto y reencontrarse con los gemelos, solo para darse cuenta de que la distancia entre ellos se había acentuado demasiado. Es un problema que no tiene solución fácil, si es que tiene alguna. Le asusta la idea de perder lo que tienen. Su relación puede haber parecido poco convencional e insignificante desde fuera, pero Freminet sabe lo especial que es. Duda que pueda conectar con alguien más como lo hizo con los gemelos, si es que alguna vez lo hace. Por eso, a Freminet no le molesta tanto el contacto físico continuo que los adolescentes han tenido estas últimas semanas. Abrazos, palmaditas en la cabeza, incluso alguna que otra toma de la mano. Se pregunta si debería permitirse siquiera hacerlo, preguntándose con tristeza si solo empeoraría el dolor de su corazón. Finalmente, decide olvidarse de sus preocupaciones y su dignidad, entregándose sin vergüenza a los cálidos abrazos de sus hermanos. Su corazón lloroso compensa cualquier incomodidad física que pueda sentir. Antes de Linney y Lynette, la última vez que alguien me abrazó o me tomó de la mano fue mamá. ¿Nadie me abrazará ahora, cuando ya no estén? Todavía no estoy listo, piensa, no estoy listo. Por favor, dioses, no me arrebaten a mi familia otra vez. Los días pasan lentamente y una creciente sensación de tensión se acerca a medida que el fatídico día finalmente se acerca. Durante toda la velada, Freminet se percató de la falsa despreocupación de los gemelos hacia los demás residentes de la casa. Linney sonrió y rió, agradeciéndoles sus buenos deseos. Lynette hizo lo mismo, más reservada, pero con la misma amabilidad. Muchos niños vinieron a felicitarlo, muchos de ellos ya conocidos de los gemelos. No es de extrañar que conocieran a tanta gente, dada su habilidad como mariposas sociales, al menos Linney lo era. ¿No ven cómo el niño mayor se retuerce las manos, apretándolas una y otra vez con movimientos repetitivos? ¿No ven la postura rígida de la niña mayor ni el incesante movimiento de cola, fruto de la ansiedad? Incluso cuando intenta darles espacio a los gemelos mayores para no agobiar a sus hermanos con sus propias penas, Linney se acerca y le agarra la parte trasera del cuello de la camisa. Alegremente lo arrastra contra el grupo, acariciándolo como a un gato, hasta que finalmente lo pone de pie, rodeándolo con un brazo. Anda, no te vayas ahora. Ríe con buen humor, alborotándose el pelo. Celebremos mientras podamos. Solo cumplimos 18 una vez, ¿no? Freminet resopla y se resigna a su destino, una pequeña parte de él feliz de que al menos reciba esto. Si Linney y Lynette realmente se van, entonces se alegra de poder pasar las últimas horas de su estancia con ellas. Puede que le duela el corazón y la cabeza de pensarlo, pero hay una parte de él que se siente aliviada de que no estén listos para dejarlo oír todavía. La algarabía infantil se prolongó un buen rato, hasta que un hombre enmascarado entró sigilosamente por el pasillo. Vestía un atuendo amenazador, un traje finamente confeccionado, impecable, sin cortes ni arrugas. Freminet lo reconoció al instante como uno de los agentes personales de padre. La gran máscara de ópera con plumas en su rostro lo delataba. El pasillo quedó en silencio cuando el hombre entró a grandes zancadas. El aire se tensó y quedó en silencio mientras ladeaba la cabeza, señalando a Linney y Lynette. Padre solicita su presencia, dijo secamente, con palabras igualmente sencillas y amenazantes. Linney y Lynette intercambiaron una mirada cómplice, sus expresiones apenas disimulaban su ansiedad. Linney le apretó el hombro con fuerza antes de soltarlo de la espalda de Freminet, y las dos se acercaron obedientemente al hombre.
Justo cuando las gemelas comenzaban a alejarse, el operativo volvió a hablar. El tuyo también, añade, mirando directamente a Freminet. Se queda paralizado, conmocionado al ver al hombre dirigirse a él. Algunos niños murmuran entre sí, confundidos por qué lo llamaban junto con Linney y Lynette. ¿Ese no es unos años menor? Espera, ¿son parientes de verdad? Supongo que se parecen un poco. Freminet se obligó a moverse, aún sintiendo miradas clavadas en su espalda. Sin tiempo para pensar en las implicaciones, avanzó unos pasos, siguiéndolos sigilosamente. Con lo que parecía un instinto inconsciente, Lynette extendió la mano y le tomó la suya cuando estuvo lo suficientemente cerca, sujetándola con suavidad mientras los acompañaban fuera de la habitación. El viaje hasta allí fue silencioso y pesado, ninguno se atrevió a hablar. Los pasillos del hogar estaban poco concurridos, y su viaje continuó sin interrupciones hasta que apareció la oficina de padre. La puerta, alta e imponente, proyectaba una densa e invisible sombra sobre sus cabezas. Linney los miró con inquietud, antes de finalmente extender la mano y girar el pomo dorado. La oficina es amplia y está bien amueblada, con muebles de roble oscuro y un tapizado de jade verde oscuro. Una cabeza disecada de Riptound estaba colocada en la pared opuesta, contra la puerta. Sus ojos eran tan fríos y sin vida como los de la refinada persona que se encontraba debajo. Tenía pluma y tintero en la mano, y varios montones de papeles y material de oficina dispersos salpicaban el escritorio bien amueblado. Deja de escribir y levanta la vista, prácticamente fijándolos a todos en su sitio con su mirada fija. Con un esfuerzo legítimo por su parte, resisten el instinto de supervivencia de permanecer lo más quietos posible, y en su lugar entran con cuidado en la habitación. El operativo, silencioso, se disculpa y cierra la puerta tras ellos, dejando a los tres niños solos con el heraldo. Formaron una fila recta y no se atrevieron a moverse más, no hasta que padre los observó atentamente. Su postura era rígida e inflexible, con el cabello de 2 tonos peinado en cortes y bordes afilados. Su mirada, tan penetrante como una piedra, los atravesaba, intransigente y sin emociones. Siente como si lo estuviera analizando un depredador supremo. Buenas noches, dijo finalmente el padre, rompiendo por fin el silencio que flotaba en el aire. Buenas noches, padre, respondieron todos como loros, y el saludo recitado brotó con facilidad de sus labios. Padre asintió e inclinó la cabeza hacia ellos. Ustedes dos, siéntense, les indicó a los gemelos que se acercaran a los 2 asientos acolchados frente a su escritorio pulido. Freminet, no se muevan. Les hablaré a su debido tiempo. Obedece sin pensarlo 2 veces, ignorando la ansiedad y la confusión que lo atenazaban mientras se ponía firme, con las manos en la espalda. ¿Tenía otra misión para él? ¿Había estropeado alguna de las recientes? Pero, si es así, ¿por qué está aquí ahora? ¿No podría haberlo llamado después de terminar de hablar con Linney y Lynette? Estoy seguro de que ambos saben por qué están aquí, dijo el padre dirigiéndose a los gemelos con voz aguda y clara. Con la llegada de sus 18 cumpleaños, me veo obligado a informarles que es norma común que los Fatui empleen el registro de todos los residentes del hogar que alcanzan la mayoría de edad. Su inscripción en los Fatui ya ha sido preregistrada y aprobada, lo que significa que servirán oficialmente bajo la causa de su majestad desde este mismo día. ¿Lo entienden, verdad? ¿No hay objeciones? No, padre, dicen los gemelos al unísono, con una postura recta y rígida incluso mientras están sentados. Bien, asiente ella en señal de reconocimiento, antes de girarse para abrir un cajón, sacar una carpeta de aspecto bastante grueso y colocarla sobre su escritorio. Normalmente, los miembros de ARD no tienen opciones sobre a qué sectores serán enviados. Algunos son enviados a los campos de entrenamiento de Snetnaya Fatui para continuar su formación, mientras que otros son enviados a otros lugares a petición de otro heraldo para obtener más personal. Generalmente, me corresponde a mí aprobar cualquier solicitud de otros superiores, una decisión que siempre considero con mucho cuidado. Me concentro en las fortalezas y debilidades de cada niño y lo envío a su destino de forma adecuada. Deberías saber, comienza, inclinándose hacia adelante, que algunos altos mandos estaban interesados en tomarte para sí. Los portadores de visiones natos son una rareza entre los Fatui, y como los delirios siempre conllevan riesgos que acortan la vida, siempre son muy buscados. Tus visiones te garantizan una ventaja natural en la batalla, lo que posteriormente te garantiza un salario digno si lo deseas. El trabajo sería agotador y sucio, y ninguna de tus protecciones podría estar garantizada. Esa es la naturaleza misma de los Fatui.
El silencio invade la sala, opresivo y pesado en el aire. Desde donde estaba, Freminet podía ver las líneas rígidas de las mandíbulas tensas del gemelo. Sin embargo, rechacé todas y cada una de sus ofertas, les informa secamente, sin que su voz delatara nada, mientras les extiende un archivo a los hermanos. Linney lo toma con las manos ligeramente temblorosas. Dijo simplemente, que ustedes dos debían ser parte de un mismo paquete, y que su ética de trabajo siempre funciona mejor cuando permanecen unidos. Muchos no pudieron aceptar esos requisitos, ya que solo buscaban lugares específicos por diversas razones. Con el tiempo, me aburrí de sus intentos de regateo, y decidí que era necesario tomar otra medida. Estoy segura de que lo encontrarán enmendable. Señaló la carpeta grande y gruesa, indicándole claramente al chico que la abriera. Linney lo hizo, examinando las primeras páginas de innumerables paquetes. Aquí encontrarán toda su identificación legal y los archivos necesarios para el transporte y el control de una vivienda, continúa, con la luz reflejada en sus uñas negras como la brea. Servirán como mis nuevos agentes personales, centrados en misiones de reconocimiento y habitando en el corazón de Fontaine como uno de los suyos. Desempeñarán sus papeles a plena luz del día, vivirán como civiles ignorantes mientras trabajan en la sombra. Su misión principal será a largo plazo y requerirá el máximo secreto sobre sus verdaderas identidades, aunque dudo que ocultar algo así sea demasiado difícil para actores como ustedes. Ante las palabras de padre, Freminet apenas pudo contener un suspiro de alivio. Se quedarán en casa. Eso es bueno. Más que bueno. Obviamente, no puede conocer todos los detalles de su misión, pero parece que, en general, es de bajo riesgo y requiere poco combate. ¿Y el reconocimiento? Las gemelas, obviamente, son expertas en ello. Supongo que padre no mentía cuando dijo que considera todas las fortalezas de un residente al tomar decisiones. Pero eso sigue sin explicar por qué sigue aquí para escuchar todo esto. ¿No debería ser información codiciada? No es que vaya a contárselo a nadie, aunque se lo pidieran, pero ¿no sería un gran riesgo para la privacidad decirlo todo delante de él? ¿Puedes aceptar los términos de esta tarea? No tendremos ningún problema con la información que te he dado, ¿verdad? Pregunta, con un tono menos conciliador y más como el revés regañón de una madre. Como si los estuviera retando a que la devolvieran. No, padre, responden Linney y Lynette. Esta última le entregó la carpeta para que echara un vistazo a los archivos. Parecían compartir la misma tranquilidad que Freminet sintió antes. Sus figuras ya no estaban tensas ni inquietas por la ansiedad desbordante. Muy bien, asintió mi padre, encontrando la respuesta aceptable. Espero que ambos lean esos archivos completos al final del día. Mañana, alrededor de las 4 de la mañana, llamarán un carruaje para acompañarlos a su nueva residencia. Asegúrense de estar listos para entonces. Una vez que lleguen a la corte de Fontaine, el cochero les entregará un papel con las instrucciones para llegar a su nueva residencia. ¿Tengo que repetirlo? No, padre, dijeron. Bien, dice, desenredando los dedos mientras se aparta del escritorio. Entonces solo queda una cosa por cubrir. Se agacha y abre lo que parece un armario inferior, cerrándolo antes de recobrar su postura. Coloca una carpeta manila delgada sobre su escritorio, con un montón de papeles ya archivados comparativamente más pequeño que el que ya tenía la gemela. Tiene un peculiar lazo rojo pegado en una esquina, cuya superficie brillante refleja una luz brillante. Es uno de esos que esperarías encontrar pegado encima de un regalo. Ábrelo, ordena papá, con la voz firme y cortante de siempre. Linney no pierde ni un segundo, sin cuestionar la orden directa mientras toma la carpeta y la abre. Por un instante, la oficina permanece en silencio mientras Linney sigue leyendo. El único sonido presente es el leve pasar de página. El rostro de Linney oscila entre emociones, primero con una mirada pasiva y neutral, luego con el ceño fruncido y la confusión, y finalmente con los ojos abiertos e incrédulos, rechazando abiertamente el pergamino que tiene delante. Lo acerca a Lynette, inclinándolo para que ella también pueda verlo. Su rostro experimenta los mismos cambios que sus hermanos, aunque un poco más reservado. Debes saber, informa mi padre, imperturbable, que esto no es un privilegio. Es una inversión. Espero que tus resultados lo demuestren. Tu misión depende de integrarte, y al tener un rol adicional en tu unidad familiar, solo servirá para fortalecer esos lazos. Por lo que he analizado, he teorizado que este acuerdo influiría positivamente en todas las partes, tanto en la productividad como en la asimilación.
Claro que las teorías siempre pueden estar equivocadas. Ella tararea, inclinando la cabeza. Por tu bien, te pido que no intentes demostrar que estoy equivocada. Con eso, se recuesta completamente contra su silla ornamentada, recogiendo su pluma mientras la mojaba en tinta. Ustedes tres pueden retirarse. Asegúrense de poner al día a todos los incluidos. Freminet parpadeó una vez, luego dos. Espera, ¿los tres? ¿No se va a dirigir a mí ahora? ¿Por qué me pidieron que viniera? No tiene tiempo para reflexionar, y se une a los gemelos mientras se levantan de sus asientos. No se atreve a mirarlos mientras salen, moderando su creciente confusión mientras regresan por donde vinieron. Al cerrarse la pesada puerta tras ellos, Freminet se relaja y deja escapar un suspiro de alivio, al menos agradecida de que el extraño silencio de su padre no fuera su ira. Cualquier cosa es mejor que eso. Trotan un poco más por el pasillo, alejándose de la puerta de padre, como si temieran que ella estuviera escuchando incluso ahora. Antes de que él pudiera siquiera empezar a preguntarle sobre lo que decían los papeles una vez que se habían distanciado lo suficiente, una fuerza repentina casi le golpea el pecho, haciendo que Freminet resuelle roncamente mientras el aire escapa de sus pulmones. Unos brazos lo aprietan alrededor del pecho, no solo levantándolo, sino balanceándolo de un lado a otro con entusiasmo. Gracias, grita Linney con voz temblorosa y un llanto inusual. Balancea al niño pequeño como si fuera un juguete. Gracias, 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 gracias. Freminet se resiste, con el pelo encrespado y despeinado por las repentinas reflexiones, intentando con todas sus fuerzas zafarse del abrazo de pulpo del chico. Se siente como un muñeco de trapo en el abrazo de un niño, indefenso ante sus embestidas. Linney. ¿Qué pasó? Freminet forcejea, buscando aferrarse para no resbalarse. ¿Qué? Deja de darme vueltas. ¿Qué pasa? ¿Por qué se comporta tan raro? ¿Por qué me agradece precisamente a mí? ¿Hice algo? Linney, deja de hacer eso. Lo estás asustando, Lynette, su santa, acude a su rescate y reprende a su hermano con voz suave y apagada. Aún así, él nota su agotamiento, incluso mientras ella regaña a su hermano. Linney sorbe, finalmente suelta el agarre y pone a Freminet de pie con cuidado. El niño se tambalea al recuperar el equilibrio, demasiado ansioso por lo sucedido como para quejarse del maltrato del mayor. ¿Qué fue eso? Pregunta, sin poder disimular la preocupación en su voz. No parecían muy alterados, así que debía de ser alguna buena noticia. ¿Tú, qué decía la carpeta? ¿Está todo bien? Más que bien, insiste Linney, riendo con una amplia sonrisa. Parece aliviado por alguna razón, inclinándose mientras desliza una de sus carpetas de su agarre. ¿Qué tal si lo lees tú mismo? Te prometo que te gustará. Freminet observa la carpeta manila extendida, con una mirada insegura. ¿Estás seguro? Pregunta, mientras los paquetes de papeles le pesan en las manos al tomarla. ¿Puedo siquiera abrir esto? Ya oíste todo lo que se dijo en la oficina hace un momento, señala Lynette objetivamente, tan servicial como siempre. Su disposición parece bastante normal, pero hay la misma luz en sus ojos que sus hermanos, sonriéndole. ¿Qué hay de malo en esto? Oh. No sé. Papá podría tener mi cabeza en bandeja, pero supongo que eso no viene al caso, piensa con amargura. El joven buceador aprieta los labios y hace una mueca de incertidumbre, pero aún así decide abrir la carpeta. Lo último que esperaba ver al abrirla era un expediente sobre sí mismo, una foto en blanco y negro deslucida tomada con una cámara, sujeta con un alfiler. Ojea las portadas, la mayoría con información general como su peso y altura. No es hasta que una página nueva llama su atención, el papel aún caliente de donde lo sacaron de una máquina de escribir. El siguiente asunto entrará en vigor de inmediato, decide decir en voz alta, frunciendo el ceño. Orden judicial bajo la dirección de Knave. El aprendiz Freminet debe ser prescrito en un registro de registros legales, como, entre otros, visitas al hospital, tarjetas de identificación, cuentas bancarias personales y el resto de la lista a continuación, véase la sección 5. Estos archivos deben ser firmados por una agente, Linney o Lynette, y nadie más. ¿Qué? ¿Por qué es esto? Continúa leyendo, carraspeando temblorosamente mientras la anticipación le ilumina la mente. Continúa leyendo, un poco más rápido que antes.
A partir de la finalización de este documento, Freminet, con la voz entrecortada y las manos temblorosas, será formalmente conocido como el hermano menor biológico de las operativas Linney y Lynette durante su misión, y vivirá bajo el cuidado legal de sus únicos familiares restantes. Sus hermanos gemelos mayores. Aparta la mirada del periódico, sintiéndose pequeño al alzar la vista para encontrarse con la mirada de sus hermanos. Sonríen, sus labios tiemblan mientras intentan reprimir la emoción que aflora en sus ojos. Freminet no pudo contener esas emociones, hipando sin aliento. Por primera vez en mucho tiempo, sus ojos brillan con lágrimas contenidas. Las emociones que siente son demasiado intensas y repentinas para que pueda contenerlas. Se lanza hacia adelante, prácticamente derribando a los gemelos mayores, mientras logra rodear con sus brazos la cintura de cada uno. Linney y Lynette lo alcanzan a mitad de camino, convirtiendo su abrazo en una maraña de extremidades y risas, fuertes y escandalosas ahora que se habían distanciado de la oficina de papá. No me vas a dejar, piensa, y el alivio que siente es inconmensurable. Realmente no me vas a dejar. Gracias. Gracias por dejarme guardar esto. Gracias, gracias, gracias. Entonces, biológico, ¿eh? Linney sonríe ampliamente, golpeándose juguetonamente el sobre de papel contra el brazo. No hay nada más oficial que eso, ¿verdad? Las manos de Freminet aprietan a Pers, con el corazón aún latiéndole con fuerza en el pecho. No se molesta en reprimir la leve sonrisa que dibuja en su rostro, tembloroso por el vértigo extranjero. Sí, asiente con la voz sin aliento, sí. Salir del hogar es una experiencia inusual. Les toma menos de medio día empacar sus pertenencias, principalmente su ropa. Al parecer, el lugar donde los destinarían ya estaba decorado y preparado para su llegada. Aparte de sus propias herramientas mecánicas y el equipo de magia de los gemelos, viajarán ligeros y solo con unas pocas maletas. Le quedan algunos proyectos sin terminar en el estudio mecánico, pero decide no llevarlos debido a su tamaño y peso. Algunos chicos del estudio de mecánica y del equipo de buceo habían venido a despedirse tarde la otra noche, estos últimos lamentando la repentina pérdida de uno de sus mejores buceadores. Indagaron y preguntaron qué había sucedido, sin haber previsto claramente su partida prematura. Después de todo, ningún niño tan pequeño como él había tenido que irse tan pronto. Finalmente, Lynette los despide con una firmeza que parece haber tenido suficiente de verlos agobiar a Freminet. Le pregunta si necesita ayuda para empacar, pues ya ha sacado la mayoría de sus cosas al pasillo. El chico le agradece, pero finalmente rechaza su ayuda. Al fin y al cabo, no es que lleve nada pesado. Ahora, recién despertado por un par de gemelos ansiosos, respira un momento para asimilarlo todo. Me voy, se dice, me voy de la casa y no vuelvo a vivir aquí. Sinceramente, Freminet estaba convencido de que nunca tendría la oportunidad de abandonar el hogar. Los muros que lo rodeaban se extendían sobre él, enjaulándolo en un laberinto lleno de hambre y melancolía. Se sentía opresivo y abarrotado, fácil perderse en él siendo tan joven y pequeño. Freminet estaba seguro de que su destino era ahogarse en el océano del hogar, víctima de su propia selección natural. Pero parecía que el destino tenía un plan diferente para él. Le había regalado dos nuevos y amables familiares para que volviera a ponerse de pie y a estar a su lado. Y, por si fuera poco, ahora puede quedarse con ellos, contra todo pronóstico. Tanto si su padre pretendía que su acuerdo fuera puramente beneficioso para la misión como si no, sabe que le debe esta oportunidad. La mañana era gélida cuando salieron del hogar por última vez, con ráfagas de viento ondulantes que serpenteaban por la oscura extensión de la noche. Freminet y Linney se encargaron de subir sus maletas al carruaje. Sus visiones los hicieron menos afectados por el frío, por sus respectivas razones. Aún así, preferían no quedarse allí y dejar que la congelación los afectara, así que los condujeron rápidamente al carruaje. El interior estaba acolchado con asientos de terciopelo, que retenían el calor cómodamente. ¿Era este el tipo de transporte que siempre usaban los agentes? Una vez instalados, Linney y Lynette reanudan una conversación en voz baja, quizás demasiado emocionados por llegar como para siquiera pensar en dormir, pero Freminet se sorprende al no tener ningún reparo en ello. Se siente perfectamente cómodo, apretujado en el extremo del vagón, con Pers apretada contra sus brazos y ocupando la mayor parte del espacio en su regazo. El balanceo de la carreta lo arrulla rápidamente, dejándolo en una ligera siesta. Las manos de alguien acomodan suavemente su cabeza estirada para que repose sobre algo mucho más cálido y suave.
Freminet suspira, acurrucándose en el calor con un murmullo apagado antes de reanudar su siesta. Llegan a la corte de Fontaine alrededor de las 6:30 de la mañana. El cielo ahora es de un azul oscuro degradado, la mayoría de las farolas siguen encendidas y zumban molestamente. Ciertamente no es la primera vez que Freminet visita la ciudad, pero sí la primera vez que la ve tan desolada y vacía. Se despierta ligeramente zarandeado, refunfuñando entre dientes, aturdido, mientras lo ayudan a bajar de los empinados escalones del carro. Intenta mantener el equilibrio con todas sus fuerzas. El camino helado resbala bajo sus botas gastadas. Logran sacar sus pertenencias sin demasiado alboroto, manteniendo la situación en silencio al lado de la calle. Freminet intenta apartar el sueño de sus ojos, temblando mientras una ráfaga de viento gélido atraviesa su ropa fina. Linney charla con entusiasmo con el amable cochero, probablemente ya con la dirección de su alojamiento. No tiene ni idea de cómo logra tener tanta energía después de un viaje tan largo. Tras un breve recorrido de 3 tramos de escaleras y una confusión momentánea sobre a dónde debían ir, finalmente encuentran su habitación y puerta. Es una habitación sencilla y acogedora en medio de un complejo de apartamentos. Los números dorados de la puerta coinciden con las llaves que les dieron, y Linney tarareaba con anticipación mientras la abría. Resulta que su alojamiento no es un búnker subterráneo oculto ni un edificio diplomático de Shenyang. Su padre estaba totalmente decidido a que se hicieran pasar por los civiles más normales del mundo, y eso se extendió a sus viviendas. Un apartamento. Es un apartamento de verdad. Está completamente amueblado y ya decorado. La sala de estar y la cocina forman una sola habitación grande, con un largo pasillo que conduce a lo que parecen ser otras habitaciones más abajo. Hay cosas aquí de las que solo ha leído. Un sofá de tela, estanterías llenas de baratijas antiguas, una mesa de comedor con mantel a cuadros rojos y blancos, apenas lo suficientemente grande como para 3 sillas. Está abarrotado y es un poco pequeño. Aún no es su hogar, pero quizá pueda serlo. Hay una gruesa capa de polvo donde la palabra se asienta en su corazón, pero está seguro de que el tiempo la devolverá a la vida. La emoción de sus nuevos cortesanos vivos sin duda lo distrae de maravilla mientras tanto. Mira. El refrigerador ya está lleno de comida. Freminet se queda boquiabierto, encorvado para ver mejor. Había un montón de alimentos frescos esparcidos. Huevos, perejil, leche, tomates y griega. Una barra de pan entera sin cortar. ¿De verdad la gente guarda esto en el refrigerador? Parece que ya encontramos la zona prohibida de Lynette. La respuesta zalamera de Linney viene detrás de él, seguida del sonido de una bofetada y luego un dramático aullido de dolor. Freminet agarra lo que parece ser una botella marrón al fondo del refrigerador, frunciendo el ceño mientras se endereza, tratando de entender qué tenía en la mano. Hay jugo aquí, sidra de manzana. Estilo Mondstadt, ¿por qué está envasada así? Ah, vale. Oyó gritar a Linney, mientras la botella grande prácticamente desaparecía al arrebatársela de las manos. Quitad las manos. Nada de eso ahora. ¿Qué? Grita Freminet, al menos por la falta de explicación de sus acciones. Pero. ¿Qué es? Lo sabrás cuando seas mayor. Sus propias habitaciones causan igual asombro, Freminet seguía parado en la puerta, sin saber si se atrevería a entrar. Quienquiera que fuera el dueño o decorador de su habitación debía de ser algún tipo de cartógrafo, con montones de mapas y libros alineados a lo largo de las paredes con estantes y marcos. Sus manos se flexionan en las palmas, deseando ya echar mano a todas esas colecciones de libros sagrados. Todo parecía un desorden organizado, un caos que Freminet no se atrevió a invadir. Linney y Lynette, por primera vez en sus vidas, finalmente consiguieron habitaciones individuales, con muebles elegantes que se parecían vagamente a los que habían dejado en el hogar. Él nota que, a pesar de su emoción, el cambio brusco les produce una clara conmoción. Y aunque Freminet pudo haber tenido una habitación en algún momento, por pequeña y destartalada que fuera, eso ya había ocurrido hacía toda una vida. La primera noche que intentan acomodarse, Freminet duerme en su propia cama por primera vez. Las sábanas son suaves y esponjosas, y se hunden fácilmente bajo su peso. Las mantas son pesadas, lo protegen del aire frío y lo mantienen caliente. A pesar de ser objetivamente la cama más cómoda en la que ha dormido, Freminet todavía se encuentra dando vueltas en la cama, haciendo muecas ante la incomodidad que lo invade. Después de 1 hora intentando conciliar el sueño, decide que ya ha tenido suficiente.
Se levanta y pone a Per en su lugar, arropándolo con la esperanza de que al menos el pingüino disfrute de la cama más que él. Entra en la sala, con la intención de dormir en el sofá al menos un rato. Para su sorpresa, resulta que no es el primero en tener esa idea. Encuentra a los gemelos acurrucados en la sala del apartamento, desparramados sobre el sofá. Incluso cuando el resto de su figura está oculto por las sombras, distingue los ojos despejados de Linney mirándolo fijamente, ojos de tapetún lucidún que reflejan la luz de la luna de forma inhumana. Es un poco desconcertante, pero no es nada nuevo que haya visto antes. ¿Tú también tienes problemas, eh? Susurra el mayor. Perdón por no haberte llamado antes. No quería despertarte por si te quedabas dormido. Está bien, murmura, rascándose tímidamente el interior de la muñeca, ¿queda algún espacio? El reflejo de los ojos desaparece momentáneamente, reemplazado por el sonido de movimientos y movimientos. Freminet se acerca sigilosamente, interpretando el silencio del mago como una invitación suficiente. Se sienta con cuidado en la esquina del sofá, tanteando con cautela antes de desplomarse. Linney se sienta despatarrado en medio del sofá, con Lynette a su izquierda y Freminet a su derecha. La cabeza de Lynette descansaba sobre su regazo, con el resto del cuerpo extendido sobre el sofá, mientras que Freminet estaba acurrucado contra el costado de Linney, con las rodillas casi rozando su pecho, mientras apoyaba la cabeza en el hombro de su hermano. La mano izquierda de Linney colgaba perezosamente sobre el respaldo del sofá, mientras que la derecha rodeaba los hombros de Freminet con suavidad, protegiéndolos. Aunque la posición era incómoda, se sentía mucho más seguro allí que en esa cama solitaria. ¿Seguro que te sientes cómodo así? Pregunta Linney, sin saber si lo estaba mirando. A diferencia de Linney y Lynette, él no tenía visión nocturna natural, así que no tenía ni idea de la expresión que el otro chico podría estar poniendo en ese momento. Tararea soñoliento, hundiendo la cabeza en el hombro de Linney. Su inquietud anterior había desaparecido casi por completo, calmándose al disfrutar del reconfortante calor corporal. ¿Quieres que me mueva? No. Claro que no, respondió con naturalidad. Solo me preocupa que te duelan las piernas por la mañana. Freminet resopla malhumorado, apreciando la preocupación del chico, pero demasiado cansado para ocuparse de ello a esas horas. Estoy bien, susurra, mientras las ganas de dormir finalmente vuelven a él. Soy un chico duro. Linney ríe levemente, reclinándose para apoyar la cabeza en el cabello rubio de Freminet. El pequeño cierra los ojos, disfrutando del reconfortante aroma a canela que impregnaba a su hermano mayor. Olía a hogar. Maldita sea, escucha a Linney susurrar, casi perdiéndolo cuando el sueño finalmente lo reclama. Resulta que la vida civil les sienta bastante bien al trío. Los habían elegido para residir en una zona concurrida de la corte de Fontaine, una zona concurrida y abarrotada ubicada en el corazón de Fontaine. Con tanta gente entrando y saliendo de la ciudad constantemente, desde turistas hasta aristócratas extranjeros, es difícil seguir la pista de los residentes que se instalan en Fontaine. Encajaron bastante bien, y con Linney cautivando casi al instante a sus vecinos y caseros, estaban destinados a comenzar su misión con buen pie. Hablando de la misión, el plan de ir en contra de una antigua profecía es sin duda una tarea difícil de cumplir, y probablemente terminará siendo la tarea más compleja que jamás tendrán que asumir. Sin embargo, tienen que empezar por algún lado, y los gemelos se adelantan haciendo lo que mejor saben hacer: entretener. Empezaron a ofrecer sus servicios en reuniones de lujo. Pequeños conciertos. Como era de esperar, era una oferta popular, considerando que Fontaine vivía y respiraba entretenimiento. Los magos siempre eran muy solicitados por la nobleza, especialmente los buenos. Considerando que Linney y Lynette eran gemelas, ya contaban con un ingenioso truco destinado a captar la atención de su público. Al principio, Freminet no sabía qué pensar de su decisión. Sabe, objetivamente, que probablemente sea su mejor punto de partida, tanto para una nueva carrera en el mundo del entretenimiento de Fontaine como para forjar vínculos con la nobleza de Fontaine. Pero considerando la antigua relación de ambos gemelos con la organización de fiestas de la nobleza, no puede evitar preocuparse de que esta práctica le traiga recuerdos indeseados. Necesita su apoyo verbal para disipar sus preocupaciones. Lo que estamos haciendo ahora, lo hacemos todo con nuestra propia agencia, murmura Lynette, removiendo cuidadosamente una cuchara en su té. Nadie podrá volver a usarnos, Freminet. ¿Y si lo intentan? Las cosas no les saldrán muy bien, por decirlo menos.
Freminet está acostumbrado a estar a la sombra de su familia. Es difícil no estarlo, cuando tus hermanos siempre han sido venerados. Su sombra se extiende con fuerza. Sin embargo, no le importa. Siempre ha odiado ser el centro de atención, así que está más que feliz de que su familia pueda disfrutar de ello en su lugar. Ayudarlos cuando puede es su mayor deseo, y seguir apoyando su carrera artística. Resulta que su papel de apoyarlos significa algo diferente para los gemelos. Intentan presionarlo, le sugieren que sea tramoyista o asistente, pero al final se calman cuando se pone firme una mañana temprano. Se siente un poco mal después, pues no tiene intención de ser tan directo al ver sus tímidas disculpas. Y hasta cierto punto, comprende sus deseos. Actuar en un escenario real debió ser un sueño hecho realidad para los gemelos y, bueno, simplemente querían que él formara parte de ello, aunque fuera un poco. A Freminet se le encoge el corazón al pensarlo, llenándose de gratitud. Quizás si hubiera sido un poco más joven, aún inseguro de quién o qué quería ser, habría cedido a su insistencia. Quizás en otra realidad, estaría más que feliz de conformarse con un asistente para el asistente de su hermano. Siempre le ha gustado ser útil, así que no es que sea completamente imposible de considerar. Pero mudarse a su nuevo apartamento le conmovió profundamente. Era como si finalmente le hubieran quitado una pesada cadena de la pierna, y el nuevo entorno, lejos del hogar, le hubiera abierto los ojos. Freminet caminaba por el corazón de Fontaine, un barrio bullicioso y animado con todo tipo de vida, cuando decidió que quería hacer algo por sí mismo, por derecho propio. Entonces, se propone familiarizarse con la escena de buceo de Fontaine. Una de las primeras cosas que nota es que la mayoría de los buzos de Fontaine son en realidad muy mayores. Hombres con barbas grises, barba incipiente y cicatrices desgastadas que se están volviendo comunes. Supone que no debería sorprenderle tanto, dado que nunca ha visto a un buzo fuera del hogar, pero aún así le impacta. Lo hace sentir un poco fuera de lugar, pero sabe lo que hace. Está tan capacitado para estar junto a estos hombres como ellos. Su presencia se cuestiona menos una vez que aparece varias veces, con minerales y materiales raros en su poder, fruto de su trabajo. Comerciantes y marineros empiezan a animarse a encargarle viajes, y su prestigio en el escenario mejora gradualmente con el paso de las semanas. No disfruta mucho de la parte presencial de ese tipo de tratos, pero está mejorando en el manejo de la conversación. Su nueva residencia está llena de trabajo por todos lados, las gemelas gestionando su floreciente reputación en el negocio de espectáculos de Fontaine y Freminet con sus expediciones de buceo. Linney incluso llegó a poseer una gatita negra, pues la echaron de uno de los banquetes a los que asistían Linney y Lynette. Se había escondido en su sombrero, asustada, negándose a irse, y Linney, demasiado compasiva como para echarla. Era solo una gatita, sin nombre ni familia, antes de encontrar rápidamente el camino a la residencia del trío. Linney aún estaba decidiendo el nombre, y se inclinaba por escribirle una carta a su padre para solicitarle permiso de adopción. Todo va viento en popa. Aunque tienen mucho trabajo, están empezando a establecer una buena rutina. Así que, por supuesto, siempre tiene que aparecer algo. Era temprano por la noche, el cielo se teñía de un hermoso azul pastel, salpicado de nubes blancas. Desafortunadamente, él era el único allí capaz de apreciarlo, ya que los gemelos habían sido enviados a trabajar a las afueras de un tranquilo pueblo costero en las zonas rurales de Fontaine. Que ahora tuvieran una misión más grande y a largo plazo no significaba que no se les asignaran tareas más comunes. Tuvo que comprar algunas cosas como favor para Linney y Lynette, pues sus provisiones estaban un poco bajas ahora que habían agotado sus provisiones iniciales. Debido a esto y a la baja temporal de sus hermanos, le tocó reponer algunas de sus necesidades básicas. Casi todo había ido sobre ruedas hasta que llegó al último artículo de la lista. El té de Lynette. La infusión era una infusión específica de hierbas, cuyos efectos había escogido ella misma. Desafortunadamente, por mucho que buscó, no pudo encontrarla. No había puestos de mercado que la vendieran, ni siquiera carteles de restaurantes en la puerta. El pasaje Vasari estaba lleno de gente inaccesible, vestida elegantemente y con un cuidado exquisito. Acercarse a ellos y preguntarles cómo llegar para tomar el té le hacía sentir como si estuviera pidiendo que lo tomaran en serio, temeroso de que los nobles se rieran de él en su cara como si fuera un mendigo. ¡Qué vergüenza! Se sentía un poco indefenso allí, con los brazos colgando pesadamente con bolsas de la compra en medio de la calle. ¿Debería seguir mirando por el mercado? ¿Preguntarle a un comerciante?
Ah, pero todos parecen tan ocupados hablando con un grupo de adultos, ¿no puedo interrumpir? En medio de su disgusto, vio una luz al final del túnel. Allí, apostada en la esquina, vio a una pequeña Melusina paseando, saludando con entusiasmo a los transeúntes con una sonrisa sincera. Llevaba una paleta de colores blanco y morado, con un degradado rosa aplicado con aerógrafo en el extremo del estampado de su pelaje. Parecía amigable y tranquila. ¿Estaría dispuesta a ayudarlo? Decidió probar suerte cuanto antes, con la esperanza de que ella no empezara a hablar con alguien y perdiera su oportunidad. Se detuvo con cautela junto a la pequeña criatura, inquieto, intentando llamar su atención. Disculpe, pregunta, con voz débil por el nerviosismo, perdón por molestar, pero, estoy un poco perdido. Casi en cuanto se giró hacia él, la pequeña criatura prácticamente se iluminó como un fuego artificial. Fue como si todo su rostro se iluminara con solo verlo. Ahora que estaba más cerca, pudo distinguir las palabras mente garabateadas en su placa. Hola. Exclamó con voz bastante fuerte, antes de tambalearse tímidamente. Ah. Perdón por gritar. Me emocioné, jaja. ¿Puedo ayudarle en algo, estimado familiar? ¿Te suena? Es un poco extraño, pero su confusión se olvida fácilmente y se convierte en alivio ante la perspectiva de tener su problema resuelto. Solo tiene que indicarme cómo llegar a una tienda y me voy. Él sonríe tímidamente. Lo siento, pero, ¿sabes de algún lugar donde pueda conseguir un tipo específico de té? Melusina hace una pausa, inclina la cabeza mientras su cabello se balancea sobre sus ojos. ¿Té? ¿Cómo, como la hora del té de la tarde? Pregunta vacilante. Bueno, esa es una forma de decirlo, supuso. ¿Linette tomaba té solo a cierta hora? No está muy seguro. Creo que sí, decide decir. Oh, vale, vale. Declara la Melusina felizmente, con la comprensión reflejada en su rostro mientras mueve la cabeza de arriba a abajo. Sí, sí, lo arreglaré todo ahora mismo. Lo entiendo. Lo entiendo. La Melusina exclama alegremente, levantando la cabeza con curiosidad. ¿Quieres que informe al señor Neuvillette de la visita? ¿O prefieres que sea una sorpresa? Freminet se detiene, con las manos repentinamente congeladas. Se recupera antes de abrir los ojos como platos. Monsieur Neuvillette. O sea, el juez jefe. El líder del fantasma de Marechaussee. Judex y justiciero de Fontaine. El que seguramente los encarcelaría a él, a Linné y a Linette si descubriera que realmente lo eran. ¿Es Monsieur Neuvillette? Imposible. ¿Sabe quién soy? ¿Es una amenaza? ¿El hogar está en peligro por mi culpa? ¿Qué? Dice, casi sin querer. Las palabras se le escapan de la boca antes de que pueda procesarlas. Sí. La hora del té es lo que quieres, ¿verdad? Ladea la cabeza, aún ajena a su confusión. Él siempre los tiene con la señorita Sigewinne, pero los de ella siempre están programados. ¿Quieres que yo también te lo haga? Al fin y al cabo, eres su amiga. ¿Qué significa eso? ¿Se está metiendo conmigo? Esto no puede ser. Ni siquiera llevan 3 meses fuera del orfanato y ya lo ha descubierto. ¿Cómo lo sabe? No es posible que haya revelado nada, ¿verdad? Lo siento, creo que te has equivocado de persona, se disculpa con torpeza, mirando a su alrededor con inquietud. ¿Podría escaparme? No estoy seguro de si sabe mi nombre, así que quizá no pueda encontrarme. Dios mío. ¿Voy a tener que matarla? No puedo. Es solo una Melusina, por Dios. Pero Melusina casi sonríe, balanceándose adorablemente mientras canta. No. Puedo sentir a un amigo del señor Neuvillette en cualquier lugar. Como el señor Uriot Tesley o la señora Sigewinne. ¿Tú también eres amiga de ellos? El cerebro de Freminet sufre un cortocircuito, repeliendo a la pequeña criatura frente a él. Puedes sentir. Ah. Olvidé que los humanos no pueden verlos. Sonríe alegremente, enderezándose un poco. Lo señaló con una mano suave y parecida a una garra. Son sus bendiciones. Prácticamente nadas en ellas. Puede que incluso tengas más que el señor Uriot Tesley, y él tiene muchísimas. Ríe con picardía, como si hablara de algo que no debería. Y. Freminet la mira fijamente. Ah. Está bien. Este melusino está delirando. O quizá todas esas hemorragias nasales finalmente le han hecho alucinar por la pérdida de sangre.
De cualquier manera, un alivio incómodo le relaja los músculos temporalmente, seguro de que la pequeña criatura no conocía misteriosamente su verdadera afiliación. Sin embargo, el deseo de irse no disminuye, y decide buscar una salida a esta conversación lo antes posible. Tengo que irme, declara simplemente. La melusina larea la cabeza, y su sonrisa se transforma en un puchero confuso. Ah, no. ¿No pasarás por aquí? Pregunta. ¿Estás ocupado? ¿Puedo saludarte si quieres? No, insiste, con un tono más duro de lo que pretendía. Inhala con calma, retrocediendo un paso para recomponerse. No, 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 no será necesario. Gracias de todos modos. Oh, está bien. Ella concede. Que tengas un buen día. Le grita a Freminet, quien ya se ha alejado. Intenta con todas sus fuerzas no salir corriendo, ansioso porque lo vean. Una vez que la esquina desaparece de la vista, Freminet prácticamente echa a correr, sorteando la multitud de hombres y mujeres elegantemente vestidos con el corazón acelerado. Algunos se alejan a trompicones, gritando cosas desagradables mientras casi se estrella varias veces. Él no les presta atención. Freminet llega al apartamento, cerrando la puerta con llave tras él. Sin aliento, apoya todo el cuerpo contra la puerta mientras recupera el aliento, intentando que sus manos dejen de temblar. Las luces del apartamento permanecen apagadas, dejando la pequeña casa iluminada únicamente por la luz del sol que se filtra a través de las cortinas medio corridas. Así, el apartamento se sentía muerto y silencioso, su colapso invisible para nadie en el lugar desolado. Por una vez, agradece que los gemelos estén en otra misión, ya que eso significa que la única enterada de su desmoronamiento es la pequeña y preocupada Rosalind. Había venido trotando desde la habitación de Linney, probablemente tras oír el alboroto que armó al entrar, zigzagueando entre sus piernas mientras maullaba sin parar. ¡Qué horror, que haya logrado cargar a todo un animal con su preocupante comportamiento! Se habría agachado y la habría acariciado para calmarla si no se sintiera anclado donde estaba. Para sorpresa de nadie, siente un hilillo de calor goteando de su nariz, reconociendo la familiar sensación de una hemorragia nasal. Quizás el esfuerzo excesivo al correr hasta aquí fue lo que la desencadenó, o quizás fue solo su estúpido y débil cuerpo que simplemente quería molestarlo. Nunca ha logrado nada más. Suspira con fuerza, frustrado, con las manos aún temblorosas mientras las despega con fuerza del mango. Se tapa la nariz con una mano y sale a buscar un pañuelo mientras Rosalind se aferra a sus pies. Parece que tendrá que disculparse con Lynette por no haberle comprado su té. Pasa el tiempo desde el extraño encuentro, y Freminet, sorprendentemente, logra seguir adelante sin mayores problemas. Principalmente porque está convencido de que no sucedió. Eso, o que la pobre Melusina simplemente lo confundió con otra persona. Tras incontables horas contemplando todas las posibilidades y consecuencias de su encuentro, su astuta mente buscando desesperadamente una posible solución a este embrollo, su anterior evaluación fue la única que tenía sentido. Caso cerrado. Además, darle vueltas a las posibilidades solo lo dejó tenso y paranoico sin remedio. Su comportamiento inquieto también despierta cierta preocupación en Linney y Lynette, y él tampoco busca una excusa para contarles lo sucedido. Ya tienen bastante con lo que hacer. Su interacción descabellada no debería complicar las cosas innecesariamente. El tiempo pasa y afortunadamente no pasa nada. La vida continúa, y Freminet está más que feliz de adaptarse a los ritmos familiares que han establecido. Se despierta una mañana soñolienta, con la agenda finalmente libre después de una semana ajetreada haciendo recados. Decide celebrarlo preparando un buen desayuno, incluso cuando levantarse de la cama resulta ser más difícil de lo que predijo. Su mareo disminuye un poco cuando logra llegar a la cocina, con la brillante luz del sol entrando a raudales por el gran ventanal de la habitación. Freminet es el primero en levantarse, como suele ser. Abre un libro de cocina en la alacena, uno que había sacado hacía tiempo de la estantería de selección de libros que tenía el apartamento. Todavía no es muy bueno cocinando, pero intenta aprender para adquirir experiencia práctica. También se siente bien darles esta cosita a sus hermanos mayores. Sabe que no se puede comparar con lo que ya le han dado, pero aún así se siente satisfecho. ¿Debería preparar algo dulce? ¿Salado, quizás? Ahora que lo pienso, puede que no tengamos leche, se rascó distraídamente sobre su pijama holgado, tarareando. No le dio muchas vueltas, y se decidió por un plato sencillo antes de ponerse a trabajar.
Se puso a trabajar y casi terminó una hora después, cuando decidió darle de comer a su nuevo inquilino. Ven aquí, Roseland, murmura, agachándose con un gruñido mientras abre un armario y saca una lata de comida para gatos del armario. La gata negra maulla a coro, parándose sobre sus patas traseras contra las de él mientras casi maulla. Se parece mucho a su dueña. Insistente en molestarte y habladora hasta la saciedad. Ella y Linney estaban destinados a ser cómplices a estas alturas. ¿Cómo logró escabullirse de la habitación de Linney para acosarlo por comida? Él nunca lo sabrá. El abrelatas mecánico finalmente termina con un pin, Freminet lo saca con cuidado de la máquina. Rebusca distraídamente en el refrigerador y encuentra un huevo duro sin pelar, picadizo antes de mezclarlo con la comida húmeda para gatos. Roseland llora a gritos, prácticamente sentado de pie, inquieto. Ten paciencia, la regaña suavemente, dejando la cuchara mientras se limpia las manos. Tratando de no tropezar, cruza la pequeña cocina mientras Roseland se cuela entre sus piernas, dándole cabezazos a su pequeña hija mientras ronronea con fuerza. Ella comienza a comer inmediatamente tan pronto como él lo vierte en su plato, masticando sin ninguna preocupación en el mundo mientras él la observa. Más despacio, murmura, pasándole una mano por la espalda. Comer demasiado rápido le da dolor de estómago a cualquiera. Algo que él sabe muy bien. Obviamente, ella no le hace caso. En cambio, ronronea feliz ante la atención y la comida. Quizás debería trabajar en las mejoras de Per cuando termine aquí. Tengo la agenda completamente libre, así que quizá incluso pueda empezar a planificar el almuerzo. ¿Será demasiado tarde para eso? ¿Esto se consideraría un brunch? Ah. Ahora sé por qué es tu favorita, reflexiona una voz a sus espaldas, mientras unos pasos descalzos resonaban en la cocina de sándalo. Oye un bostezo soñoliento tras él, junto con un movimiento de pies. La malcrías dándole comida humana así. ¿Acaso puede comer eso? Sí, murmura Freminet, frunciendo el ceño ligeramente ante las palabras del chico. Es demasiado pronto para esto. Los huevos están llenos de proteínas, y las cáscaras son puro calcio. Si de verdad fuera comida humana, quizá debería habértela dado a ti. Aparte de la inyección, ¿sería viable? Linney puede parecer completamente humano, pero genéticamente es tan felino como Lynette, considerando que son gemelos. ¿Le gustaría? Eso sería cruel. Sobre todo después de que te tomaste la molestia de prepararnos una comida de verdad, bosteza, con el sueño aún aferrado a su voz mientras se acerca a la figura agachada de Freminet. El chico siente una mano pasarse por su cabello rubio, reflexionando con cariño a modo de saludo. Y hablando de eso, huele genial aquí. Linney se aleja, investigando con curiosidad el desorden que había en la cocina. ¿Qué estás preparando? Freminet se encoge de hombros, apoyando las manos en las rodillas mientras intenta levantarse. Solo croque madames. También hay algo de bulle fruit en la mesa si quieres. En un momento gruñe por el esfuerzo de ponerse de pie, y al siguiente su visión se vuelve completamente blanca. El destello de luz comienza a desvanecerse y se encuentra aferrado al borde del mostrador, agarrándose a él con esfuerzo para mantenerse erguido mientras sus piernas tiemblan. El repentino blanco que había atravesado su visión se desvanece, permitiéndole parpadear con cansancio mientras recupera puntos de claridad. El zumbido que le inducía dolor de cabeza que había asaltado sus oídos se reduce a un latido sordo, aún aferrado a sus oídos mientras se orienta. ¡Guau! Piensa, parpadeando estúpidamente, ¿será un mareo? Siente que va a vomitar. Suena delicioso, ronronea Linney alegremente, ajeno a su apuro. Su voz se escucha más clara, como si se hubiera animado con tanta charla de comida. Ah, mi hermanito favorito, Freminet, camino de convertirse en el próximo gran maestro culinario de Fontaine. Quizás podamos unir esfuerzos y crear un espacio de comer y ver solo para nosotros. Crecerá tanto que seremos nosotros quienes invitemos a ricos presumidos a vernos. ¿Qué te parece? Suena lucrativo, murmura Freminet, balanceándose mientras intenta parpadear para borrar las manchas blancas que le quedan en la vista. Por cierto, se nos acabaron los huevos. ¿Y la leche? Linney tararea en señal de agradecimiento, aún de espaldas a él, ya que estaba hundido hasta los brazos en la nevera. Lynette y yo planeamos visitar la boutique Chiorilla para recoger nuestros uniformes de actuación a medida después del desayuno. Podemos comprar algunas cosas a la vuelta, si te parece bien. Está bien, dijo arrastrando la voz, lamiéndose los labios distraídamente mientras se preguntaba en voz alta.
Ella, siquiera se va a despertar tan temprano, sola. Lynette era famosa por dormir siempre hasta tarde. Su récord de siesta de 16 horas era completamente insuperable para cualquier persona normal. Al parecer, sus genes felinos eran algo poderoso, y Lynette la obligaba a dormir la siesta a pesar de las alarmas de incendios. ¿Eh? ¿Quién sabe? Se encoge de hombros Linney, con una sonrisa pícara que se percibe solo en su voz. Pero si no, siempre puedo tirarle un cubo de hielo encima. Siempre es una opción. No le gustará eso, le informa con un murmullo, sin molestarse en molestarse por la sugerencia. A estas alturas, Freminet es lo suficientemente sabio como para saber que no debe jugar con el destino. Probablemente el karma lo hará por él. En cambio, termina de cocinar, guarda paquetes medio llenos de jamón y queso en la nevera, rezando para que el balanceo desaparezca pronto. Una vez hecho esto, ayuda a Linney a terminar de poner la mesita. El tintineo de platos y tenedores le entra y sale de los oídos mientras el molesto zumbido persiste. Lo ignora, con la esperanza de que desaparezca por completo en cuanto se siente y coma como es debido. Finalmente, se percata de la presencia de Lynette al final del pasillo, escabulléndose al baño con el cuerpo encorvado y soñoliento, y el pelo largo y suelto, despeinado de su habitual peinado romántico. Parece gruñona, como siempre al despertar de una siesta tranquila. ¿Debería empezar a servirle ya? ¿Lo agradecería o preferiría servirse su propia porción? Cree que sería cortés si le sirve, pero es más fácil decirlo que hacerlo considerando la creciente presión en sus ojos. Quizás debería acostarme de nuevo después de comer, reflexiona distraídamente, sumido en el ritmo mecánico y suave de cortar rodajas de fruta bulle. Es extraño cómo parece que empeora con el tiempo. No le duele nada en particular, así que probablemente no sea tan preocupante, pero quizá debería. Minet y Freminet. Grita una voz, apenas percibiendo el ruido hasta que estuvo justo frente a él. El chico rubio casi salta ante la repentina presencia, sobresaltado al encontrar a su hermano de repente a su lado. Oh, dice con voz ahogada, arqueando las cejas con sorpresa. Freminet deja a un lado el gran cuchillo que tenía en las manos, haciendo una pausa momentánea. Su voz sonaba extraña, distante, casi apagada para él mismo. Lo siento, no te oí. Linney ladea la cabeza fingiendo un puchero, antes de esbozar una gran sonrisa encantadora, como si las palabras de Freminet le hubieran hecho gracia. Yo y. Inete, preguntamos, continuó, moviendo la boca por sí sola mientras sus palabras se apagaban. Te conozco, pero, ¿con nosotros? Freminet parpadeó con aire de burro, sin siquiera molestarse en ocultar su desconcierto. ¿Lo había oído bien? Soy. Freminet frunce el ceño, confundido, y mira al mayor con desconcierto. ¿Qué dijiste? Ante eso, la expresión del chico mayor finalmente se alegró, y un ceño fruncido, más confundido, se transformó en uno. Apretó los labios pensativo antes de abrir la boca para volver a hablar, intentando exagerar los movimientos de sus labios para que se le leyera. Eso, o simplemente estaba hablando más alto. Aún así, nada. De hecho, sonaba aún peor, al no poder tener una vaga idea de lo que decía. Solo un sonido apagado llegó a sus oídos, demasiado confuso y distorsionado para que pudiera distinguirlo. Freminet negó con la cabeza, aún incapaz de descifrar con exactitud lo que decía el mago. Linney se quedó atónito un momento, con la misma confusión que Freminet. Antes de que pudiera decir nada más, extendió una mano enguantada y le apartó el pelo a Freminet, ladeando la cabeza como si quisiera inspeccionarle las orejas. Freminet, nada contento con el repentino contacto, estaba a punto de apartar la mano cuando una mirada de alarma y ojos abiertos cruzó de repente el rostro del mayor. Antes de que Freminet pudiera decir nada, la otra mano de Linney se abalanzó sobre su barbilla, inclinándole la cabeza con fuerza hacia el otro lado para que pudiera ver el estado de su otra oreja. Lo que sea que encuentre debe ser igual de alarmante, porque lo ve mirando por encima del hombro y gritando algo inescrutable. Apenas unos segundos después, ve a Lynette entrar a la cocina casi de golpe, todavía en pijama y con el pelo suelto, arrastrándose sobre sus hombros. Rápidamente se une a su hermano, con ojos felinos recorriendo su rostro en un esfuerzo por analizar lo que estaba pasando. Con los años se ha acostumbrado a la caligrafía de Linney para el contacto físico cercano, y por lo general no le molesta tanto cuando decide tocarlo. Sin embargo, la presencia molesta de Linney y Lynette lo tiene un poco abrumado. Se aparta de sus caricias, arrugando la nariz con disgusto, todavía confundido por el pánico repentino que muestran.
Estoy bien, intenta calmar, a pesar de que su voz suena apagada. Claro, se siente mareado y con ganas de vomitar, pero nada más. No le duele nada en ninguna parte. Ni llagas, ni golpes, ni moretones. ¿Qué podría estar pasando? Los gemelos, obviamente, no deben creer sus palabras mal pronunciadas, pues siguen revoloteando y hablando a toda velocidad. Las palabras que intercambian no llegan a sus oídos. Su rápida conversación se pierde bajo el agua. Finalmente, Lynette sale corriendo a buscar algo mientras Linney lo toma del brazo con cuidado, llevándolo a la fuerza hacia el fregadero. La cabeza de Freminet da vueltas al moverse, y un zumbido repentino le pulsa en los oídos al darse cuenta de que tropieza. Linney aprieta mejor su brazo, y la manga se le arruga bajo el fuerte tirón mientras lo pone de pie. Al llegar al lavabo, una mano grande le guía suavemente la cabeza hacia abajo, recogiéndole el pelo en una coleta. Sentía algo cálido en las orejas, y mientras Freminet intentaba retirarse y enderezarse, lo empujaban hacia abajo y lo obligaban a quedarse quieto.